Primer Foro Social, Presidenciales 2025, en Cooperativa, con Cecilia Robaretti. Hola, muy buenos días. En este primer Foro Social Presidenciales 2025 le damos la bienvenida. Saludamos a Janet Jara, a José Antonio Kast, los dos candidatos a dirigir nuestro país en los próximos 4 años. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Hola. Muy bien por aquí. Bueno, el objetivo de este encuentro es conversar sobre la realidad que viven las personas más vulnerables, discriminación, pobreza, desamparo y el rol de la sociedad civil, representada hoy por las organizaciones Fundación Superación de la Pobreza, el Hogar de Cristo, Techo Chile, Fondo Esperanza y la comunidad de organizaciones solidarias. Queremos agradecer a las instituciones, a estas instituciones que nos eligieron para hacer la radio que lleva este foro a todos los chilenos y al mundo a través de nuestras plataformas digitales. Para Cooperativa, esta oportunidad es la confirmación de su vocación de servicio, su adhesión a la democracia y al Estado de Derecho, que son inherentes a la libertad de expresión. Son las cosas en las que creemos, que dan sentido a nuestro quehacer y que reafirmamos especialmente en tiempos en que los medios de comunicación somos puestos a prueba. Ahora, además, por los cambios tecnológicos y el desafío de los grandes operadores globales. Vamos a comenzar hablando de la nueva realidad de la pobreza en Chile. Una preocupación que ha pasado a un segundo plano en la agenda del país, y así lo refleja la encuesta CEP, que muestra cómo desde 1990 a la fecha la pobreza cae desde los 3 primeros lugares de interés al número 17 en la actualidad. Sin embargo, como sabemos, ¿no es cierto?, la pobreza impacta en la vida de millones de chilenos y chilenas en múltiples dimensiones y territorios. Vamos a saludar, ¿no es cierto?, primero a Catalina Litín, que es la directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza. Hola, Catalina, muy buenos días, gracias. Muy buenos días. 2 palabras, la Fundación, para que sepan, a través de su programa Servicio País, moviliza cada año a cientos de jóvenes profesionales a aportar al desarrollo de las comunas con mayores índices de pobreza y rezago a lo largo del país. Y vamos a las preguntas. Por sorteo realizado ante los comandos, responderá primero la candidata Janet Jara. Los invito a colocarse los fonos porque vamos a comenzar escuchando la consulta de una de las dirigentes comunitarias con quien trabaja la Fundación, Julieta Cortés Jorquera, desde Canela, en la región de Coquimbo. Hola, soy Julieta Cortés Jorquera de la Comunidad Agrícola de Carquindaño, de la comuna de Canela, en la región de Coquimbo. Vengo de un territorio campesino, donde la tierra es colectiva, donde mi familia se dedica a la crianza de cabra y a la agricultura de secano. Me han enseñado la importancia de cuidar nuestra identidad y nuestras formas de vida. He dedicado gran parte de mi vida a la dirigencia social, pero hoy enfrentamos una sequía permanente, aislamiento y desigualdades que hacen difícil sostener la vida rural. Necesitamos inversión, reconocimiento y un desarrollo que considere de verdad las comunidades campesinas. En ese marco, quisiera saber, ¿cómo enfrentará su gobierno el desarrollo de territorios como el mío, que presentan una alta pobreza multidimensional, crisis hídrica y envejecimiento? Bueno, ahí está la consulta de Julieta Cortés Jorquera, desde Canela, ahí en la región de Coquimbo. Interesantísima pregunta de fondo. Candidata Janet Jara, sí. A usted. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Es una pregunta bien de fondo la que nos hace Julieta desde Canela, ¿no? Porque aborda con justa razón la postergación en la que se sienten muchos sectores rurales, sobre todo de nuestro país, ya sea de la zona norte o de la zona sur, que se dedican a la agricultura, en el caso de ella al secano, en el caso del sur a la agricultura, o centro-sur del país, la agricultura familiar campesina, donde la desigualdad y la pobreza se siguen expresando de manera fuerte. Así que lo primero, señalar que lo que ella comenta empatizo completamente con su realidad, porque en mi recorrido por Chile he visto muchas cosas que a nosotros en el mundo rural nos parecen como evidentes y no necesariamente existen en la ruralidad. Por ejemplo, el acceso al agua potable.
En este contexto quiero contarle que una de las principales preocupaciones que persisten en la sociedad chilena y por cierto en mi gobierno las haremos realidad es la necesidad de avanzar en los embalses de construcción hídrica para uso tanto industrial, minero como también humano. Lo digo porque en la región de Coquimbo nosotros tenemos 2 embalses en camino, uno que es Pelambres, que es para uso minero, pero también está la desaladora de Coquimbo, que es precisamente para uso mixto y que nos van a permitir poder generar mayor acceso al agua potable. En segundo lugar, creo que es bien importante ver lo que nos ha pasado con el tema de la APR o del agua potable rural para llegar con un acceso más oportuno. Hoy día estamos en varias comunidades como camiones aljibe y eso realmente tiene que irse terminando. O sea, es una realidad que para quien vive en una ciudad parece invisible, pero la verdad hay mucha gente que consume todavía agua potable a través de camiones aljibe. Y en el caso, claro, de la cuarta región y también de Coquimbo, nosotros tenemos posibilidades, ¿cierto?, de avanzar en desaladoras, en embalses. Hay que acelerar estos proyectos y hay que mirar luego del tema propiamente tal de hídrico, los caminos periurbanos, rurales, ¿cierto?, que hay todo un programa para ese desarrollo, la inclusión tecnológica de las comunidades, por eso es importante llegar con la red 5G a todos, y además pensar en una infraestructura educativa y de salud que permita que la comunidad se desarrolle. Por ejemplo, proponemos para esto los COSAM móviles, ¿no?, que son los centros de salud mental, pero que puedan hacer visitas a los territorios y además a través de la red 5G acceso a la telemedicina. Lo digo porque la pobreza es un tema multidimensional. Aunque algunos a veces quisieran reducirla a un puro eslogan, la pobreza en el país se ha ido superando en el tiempo, pero tenemos desafíos todavía muy persistentes y que en la ruralidad se expresan con mayor razón. Es cosa de ver los indicadores de la Araucanía, donde el tema de la pobreza, ¿cierto?, sobre todo en el sector cordillerano, son bastante severos. Ok. A ver, José Antonio Cast ahora. Sí, bueno, se constata una realidad, una vez más. Y por esto yo lo que he señalado y lo que he realizado a lo largo de mi vida política es conocer Chile. Conozco Canela Bajo, Canela Alto, Huentalonquén, y la realidad de Canela y de toda la zona de los crianceros no es muy distinta. Si nosotros nos trasladamos aquí, claro, es más agrícola campesino, pero si nos trasladamos un poquitito más al norte, a La Higuera, tenemos una situación similar, pero que es minero, y tampoco tienen agua. Y la ideología, al final, ha matado la posibilidad de tener acceso a recursos básicos como el agua potable. Si el tema de las desaladoras es algo conocido hace mucho tiempo, el drama de los camiones aljibes y el negocio de los camiones aljibes también se conoce hace mucho tiempo. Entonces, claro, uno dice, hoy día es poco digno recibir agua en camiones aljibes. ¿Y qué se ha hecho? Se han puesto trabas. Se han puesto trabas para avanzar en desaladoras. Veamos todo lo que ha pasado con la mina Dominga. 10 años de trámite, siendo que la comuna de La Higuera, y podría hacerse lo mismo en la comuna de Canela, si se hiciera una planta desaladora como la de Caldera, podrían tener agua potable permanente y de uso mixto, para poder agua potable humana, para los animales y también para la agricultura. Los grandes embalses que hay en la zona están sin agua y ahora con un poquito más de lluvia algo mejoró. Aquí yo creo que la ignorancia o el desconocimiento, el abandono de estas localidades de parte de las autoridades hace que, como sea una comunidad pequeña, la verdad es que la autoridad no le pone toda la energía. Hay buenos caminos, hay relativamente buenos caminos, falta la conectividad, pero ¿qué le propone, digamos, a lo que pregunta la autora? Ella lo que pregunta, ella está está preocupada del tema del agua. Y el agua, la vía más rápida de solucionar. En su programa, sí. Claro, el tema de las desaladoras. Si están ahí, Canela Abajo está ¿a cuánto? ¿A 15 kilómetros del mar? Por lo tanto, incluso levantar la energía a Canela desde una desaladora es fácil, pero chocamos con la ideología, porque muchos dicen, no, es que la desaladora modifica la salinidad del agua. Entonces ahora yo me alegro que tengamos un acuerdo con Janet de que las desaladoras necesitan un fast track. Si tuvimos senadores que querían ponerle impuesto a las desaladoras. Y tenemos algunos grupos ambientalistas extremos que dicen que no podemos instalar desaladoras porque afecta el tema de las condiciones del mar. Por eso yo creo que de aquí hay una buena solución. Queremos combatir los camiones aljibes, que son un negocio, que no son una acción real, y busquemos soluciones reales. Solo para que no cunda la desinformación que ha estado tan al día en esta campaña propiciada por el candidato Cast, quiero decir que la desaladora de Coquimbo ya está en plena licitación.
Aquí no es la ideología o las ideas los que empobrecen a las personas, lo que ¿Quién se empobrece a ganó las la personas licitación, Janet? es la concentración económica, de aquellos que no quieren que el desarrollo les llegue a todos, de aquellos que prefieren los mercados coludidos, de aquellos que amparan a corruptos. Eso es lo que pasa. Y si nosotros queremos que nuestro país avance, lo mínimo que tenemos que hacer es reconocer lo que hemos avanzado y también lo que nos queda. Pero la licitación de la desaladora de Coquimbo ya está en curso. En 3 años. Entonces, cuando se habla de que aquí no se ha podido avanzar por una o por otra cosa, la verdad, yo creo que lo único que uno tiene que hacer es proponer cómo va a seguir avanzando uno, dejarse de criticar. Si el país no se gobierna a punta de crítica, el país se gobierna con ideas y con capacidad y experiencia. Y eso es lo que yo pediría que se ponga sobre la mesa. Ok, José Antonio Castro. Sí, el gobierno se tiene que dedicar a la buena gestión. Y la buena gestión hace que esto podría haber estado listo ya, funcionando, como la desaladora que hizo Pelambre, que mencionó, para no sé si dijiste desaladora o embalse, pero... Es desaladora, perdón. Ya, porque creo que dijiste embalse Sí, al puede ser principio. que me haya confundido. Entonces, lo importante es tenerla. Y los trámites y la burocracia para llegar a poder licitarla de Coquimbo, siendo que ya tenías un ejemplo, y además cuando tú licitas, ¿a quién se la licitas? ¿Se la licitas a la misma empresa que provee del agua del abastecimiento o la construye el Estado y después la hace? Porque si lo haces así, si la construye el Estado y después se la entregas, no cumple con los requerimientos que tiene la empresa sanitaria. Por lo tanto, la vas a tener y después la empresa sanitaria te va a decir, oiga, pero yo soy el que proveo el agua yo proveo el agua potable y la manera que usted hizo la desaladora no es la que corresponde. De nuevo, gestión, conocimiento. Sí. Interesante, porque como el agua es un derecho, yo por lo menos creo que le tiene que llegar a todos los chilenos y chilenas. Algunos creen que el agua se debe privatizar y debe ser en todos lados el mismo bien de consumo como otras cosas, ¿no? Los que persiguen la concentración económica, pero la verdad Lo que pasa es que pienso muy distinto y es súper fácil echarle siempre la culpa de alguien de alguna cosa a los demás. El tema es cómo yo como futura presidenta o presidente voy a construir, y eso es lo que aquí no está sobre la mesa. Sí, Solo José crítica. Antonio Cast. Lo que pasa es que... Damos la palabra ya a Catalina Litín. Sí, lo que pasa es que Julia Cortés nos hizo pregunta concreta. Si de ahí nos vamos a ir a Julieta, otra... querido. Julieta. Si nos hace una pregunta concreta, terminamos en el tema de los derechos de agua, no estamos saliendo del foco a lo que a ella le interesa. Yo le podría decir que cuando se inauguró la cuando planta... tú te sales y hablas del tema de los trámites del gobierno, ¿tú crees que con eso va a mejorar la pobreza en las zonas rurales? Lógico, porque con ¿Con eso los va a llegar el trámites? agua. No, eliminando los trámites porque burocráticos. te digo que Julieta preguntó de todo, de la pobreza, Sí, de la por eso, conectividad, eliminando los de trámites la burocráticos. desigualdad, que es lo de fondo. de a uno. Pero como a ti te da Eliminando solo por pegarle al gobierno y a los trámites y no tienes propuestas de futuro, por eso evades los debates, hoy día lo único que haces de nuevo es criticar, construir, y nada de construir. Avancemos. Después de Claro que este corte sí. comercial, Ya. puedo decirle que... ¿Cuál sería el corte comercial? ¿No te parece un poquito irrespetuoso tu trato? A ver, Después de que Janet haga sus presentaciones de los debates y todo, quiero decir algo, que es que se inauguró una planta desaladora gigantesca de Pelambres Sí. y el presidente de la República fue a reconocer o a inaugurar y solo tuvo crítica para los que la hicieron. Eso no es tener buena gestión. Bueno, pero A ver, conversalo sí. con él, aquí estamos respondiendo a la Es que tú Julieta eras de ministra. Canela. No, es que A tú ver. eras ministra mientras él Yo decía era eso, ministra y tú escuchó fuiste la diputado crítica. 16 Vamos, años vamos, y a no ver, hiciste les pido, nada por porque favor, llegara a el los agua dos, a las a los personas. dos les pido Nada. que, 16 años diputado. avancemos. Saludamos a Catalina Litín, ella Hola, es directora ejecutiva Hola, de la buenos días, Fundación Catalina. Superación de la Pobreza, la Fundación a través de su programa Servicio País. Como decíamos, moviliza tantos jóvenes al año para aportar al desarrollo. A ver, ¿cuál sería tu consulta, Catalina? O si quieres comentar algo de lo que se ha dicho o tu consulta. Voy a aprovechar de hacer la consulta porque espero de que después tengamos quizás algún momento para volver a este territorio lleno de desventajas que nos plantea Julieta y que es un tremendo desafío. Estamos a puertas de conocer la nueva actualización de las mediciones de la pobreza. Hemos medido con un sistema más exigente que nos va a entregar una cifra que es muy desafiante. Más de un 20% de personas en situación de pobreza por ingresos, cerca de un 24%. Hay que esperar las estimaciones finales en pobreza multidimensional. Y en ese sentido, más allá de los subsidios monetarios que ya conocemos, más allá de la línea de empleo que está muy presente en cada uno de sus programas, ¿qué nuevas medidas podríamos destacar de su potencial gobierno para enfrentar esta nueva realidad de pobreza tan exigente
que no va a ser, insisto, solo por ingresos, va a demostrarse carencias en múltiples dimensiones importantes para el desarrollo de la vida y de las personas. Y ¿cómo vamos a hacer esta distinción entre territorios rurales, como los que nos relata Julieta, y las manifestaciones en las ciudades del país? ¿Cómo hacemos que esta política llegue de manera pertinente a esas distintas realidades? Janet Jara. ¿De nuevo yo? Sí, ok. En este bloque. A ver, primero, en la FUNASUPO o la Fundación, quiero felicitarles por su trabajo. Quiero contarte que conozco muy cercamente el tema de Servicio País y también un programa que tenían antes que era Adopta un Hermano. Un hermano, sí. Tutorías educativas. Sí, muy bonito. En Conchalí lo hacían varios familiares cercanos a mí y gente que conozco, un gran aporte. Y también en la zona de Ñipas, ¿no? Servicio País. Son esos lugares medios olvidados que uno de repente nomás se acuerda y algunos solo para las campañas. Creo que esta pregunta que nos pone como desafío la medición actualizada de la pobreza, uno la puede abordar desde dos puntos de vista. El punto de vista de la campaña y salir a pelear y decir que va a subir la pobreza a un sello en 24, o hacerlo seriamente. Y seriamente lo que significa es que en Chile la forma de medir la pobreza es la que se está actualizando y que me parece muy relevante porque ya pasamos alguna vez de medir la pobreza por ingresos a la multidimensional, que es de toda justicia, y que hoy día nos va a poner en un desafío mayor, porque los problemas de la pobreza no tienen que ver solamente con los ingresos, ¿no? Entonces, en mis propuestas, yo creo que lo primero es que nosotros debemos tener a la vista un crecimiento que le llegue a la mesa de todos los chilenos y chilenas, con un ingreso vital de 750.000 pesos. Yo creo que siempre debe haber trabajo, pero ese trabajo tiene que darle a la gente para vivir y para pagar sus cuentas. Lo segundo es que quiero avanzar en el tema del fin de algunos abusos. Me preocupa mucho lo que ha pasado con la situación de los TAC consecutivamente, el uso abusivo de la UEF en cosas que no tienen que ver con crédito a largo plazo, como los planes de salud o el pago de los colegios, incluso los arriendos. Lo tercero es que Chile tiene que abogar por una economía sana. Creo que es muy importante que no hayan coludidos, que no hayan corruptos, que no haya gente que se oponga, ¿cierto?, a levantar el secreto bancario y después cuando se les levanta se descubre toda la trama del dinero que había detrás y quienes venían pagados por esto. Y creo que hay una cosa muy relevante para poder superar la pobreza en el país, que es mejorar la salud pública y por sobre todo la educación, y en particular la educación cívica, para que las personas puedan ponderar bien en las decisiones que tomen, por ejemplo, en las elecciones, cuánto se avanza y cuánto se retrocede en algunos casos. José Antonio Cast. Sí, primero agradecerle a la organización de la sociedad civil. Son más de 200.000 que están hoy día activas. Así es. Y que quizás el golpe más duro que recibieron fue fruto del tema de los convenios, porque se sembró la desconfianza por unos pocos que se aprovecharon de los recursos de todos, en temas como de campamento, en temas del abuso de la confianza, ¿no es cierto?, de las personas. Eso golpeó profundamente a estas organizaciones de la sociedad civil que suplen gran parte de la labor que hace el Estado. El Estado no podría hacer toda la función social si no estuvieran las organizaciones de la sociedad civil. Y aquí también, así como hay abusos del Estado fuerte, falta transparencia. Porque uno tiene que funcionar y dar un diagnóstico con datos correctos. El 2023 se presentó la CACEN y se dijo, bajó la pobreza y sacaron grandes titulares y tenemos una pobreza del 6,5%. Uno podía salir a cualquier lugar de Chile y decía, estamos en Dinamarca con 6,5% de pobreza. Claro, pero como los índices dicen algo y la interpretación puede ser distinta, la interpretación fue errada, porque no incluyeron el aumento del valor, por ejemplo, de los arriendos. Y la pobreza real en ese momento y era del 11,5%. Claro. ¿Quién fue el que levantó la alerta? Jorge Quirós, nuestro encargado de Hacienda. Ya yo conocía a Jorge Quirós, porque yo decía, esto no calza. Lo que está diciendo el ministro Jackson de la época, que gracias a los subsidios se había derrotado a la pobreza extrema y que era un milagro económico, no calzaba y se hizo todo un análisis para ver que esos datos eran falsos. Entonces la transparencia es fundamental. Pero la CACEN es los números una institucionalidad sí, importante. La CACEN se va a presentar ahora. La CEPAL, en el 2020. La CEPAL 2024 no se ha debiera presentado. garantizar. Si yo no estoy diciendo que los datos estén mal tomados, la interpretación de los Pero datos. acaba de decir que los datos son falsos, José Antonio, ponte de acuerdo. A ver, ¿Puedo terminar, Cecilia, sí, por supuesto, porque termine. yo en general no he José Antonio interrumpido. Cast, termine, está bien, por lo favor. tomo. Solamente que como recién dijiste que eran falsos y ahora dice que Por no. eso, ¿puedo Bueno, terminar? es bueno aclararlo. siga, siga, José Antonio. Cuando llegue tu turno, tú Está puedes bien, aclarar lo la tomo, cifra. lo tomo, está Gracias. Ya.
Entonces, la transparencia de los datos es fundamental porque yo voy a planificar mis políticas públicas en base a ciertos datos. Si alguien me dice que la pobreza es 6,5 y la pobreza real es 11,5, mis políticas públicas se van a mal enfocar. Claro. Lo segundo es que yo tengo que tener una buena gestión, porque tengo pocos recursos. Y la gracia de las CACEN es identificar dónde está la pobreza más dura y con los pocos recursos que tengo, realizar una buena gestión. Si además para la buena gestión necesito las organizaciones de la sociedad civil, no puedo desconfiar. Y hoy día a las organizaciones de la sociedad civil las afecta la permisología, que le afecta al crecimiento, al desarrollo industrial. También tienen que juntar tantos documentos y tanta desconfianza por el abuso de unos pocos que al final el mismo Estado se termina haciendo trampa en un solitario. Ok. Saludamos, como verán el tiempo pasa rapidísimo para que lo tengan en cuenta, ¿no? Vamos a saludar a Liliana Cortés ahora, ella es directora social nacional del Hogar de Cristo, una institución con más de 80 años de trayectoria que acompañan a personas en extrema vulnerabilidad a través de servicios sociales de apoyo y cuidado en áreas cruciales como vivienda, educación, salud, empleabilidad. ¿Cómo estás, Liliana? Muy buenos días. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Vamos a escuchar primero la consulta que nos hace Rafael San Martín. Él es una persona rehabilitada en el consumo de drogas y participante del Hogar de Cristo de La Serena. Hola, mi nombre es Rafael San Martín, tengo 47 años. Estuve en situación calle durante 30 años bajo el consumo de droga y alcohol. En el año 2021 me detectaron una tuberculosis fulminante con la cual caí al hospital y luego fui derivado al Hogar de Cristo donde Héctor Toro me recibió. Hasta el momento voy a cumplir 5 años en rehabilitación sin consumo de droga ni alcohol en el cuerpo. Y mi pregunta para los candidatos es, en su programa, ¿hay un eventual programa de salud mental para personas en situación de calle y sus familiares? Bueno, ahí está la consulta bien concreta en su programa. ¿Qué hay? Candidata Janet Jara. O sea, lo primero, partir felicitando a Rafael. Es como una historia de superación tremenda. Y poco habitual, porque más allá de las debilidades que pueda tener el Estado o las fundaciones, incluso las iglesias evangélicas que hacen una gran labor en esto, la recuperación de las adicciones es algo difícil. O sea, incluso con todo el apoyo del mundo, es algo difícil. Así que lo felicito, realmente tremendo ejemplo de esfuerzo y superación. Creo que es muy importante abordar los dos temas integralmente, tanto la situación de calle como la salud mental, porque si nosotros vemos en el diagnóstico la situación de personas en situación de calle, muchos están por consumo de adicciones y otros o por enfermedades de salud mental. No hay gente que esté por opción en la calle, que diga yo voy a elegir no vivir en mi casa y me voy a ir a vivir a la calle. Esos son falacias que de repente se inventan pero que no tienen sentido en realidad y es cosa de tener algo de calle para saber que eso es así. Mire, nosotros tenemos un plan que aborda tanto la situación de las personas en situación de calle a través, ¿cierto?, de los albergues, del arriendo protegido, además de la relocalización en espacios habitacionales que sean colectivos, porque la verdad tenemos una situación bastante crítica en el país y que la pandemia agudizó. Y esto va acompañado Esto va con un acompañamiento psicosocial, con atención de salud mental. Lo digo porque es algo que cuesta recursos al país, pero que requiere ser priorizado. Si nosotros queremos que en nuestro país el turismo, por ejemplo, despegue, no podemos estar en la situación que estamos con las personas en situación de calle. Si uno lo mira evidentemente desde la primera mirada, la perspectiva de las personas, merecen todo el respeto y toda la atención que el Estado les pueda dar. Pero esto se hace con gasto social. Por eso yo no propongo recortes, sino que propongo mejorar la gestión, porque me preocupa que por ganar una campaña electoral se propongan recortes como de el monto que propone el candidato Kast de 6.000 millones de dólares y no digan qué lo va a reducir o en qué va a disminuir ese gasto, y la salud mental es cara y los albergues también son caros. Entonces yo creo que hay que hacerse cargo de la realidad que Chile tiene. Ahora, si la respuesta de nuevo son los permisos, me avisan, porque todas las preguntas la misma respuesta, es bien complejo. José Antonio Kast ahora. La respuesta para lo que pregunta Rafael San Martín, recordemos, ¿no? ¿Qué tienen en su programa para atender a estas personas en situación de calle, sobre todo en el tema de la salud mental? Sí, aquí hay un rol del Estado
y claramente en temas de salud mental, en todos los temas de los COSAM, estamos muy al debe. Nos faltan más de 100 COSAM, que son una atención integral para la familia y también para la persona que se ve afectada. Y eso requiere recursos. Y cuando se malgastan los recursos o hay mala gestión, bueno, no alcanzan los recursos. Y si no tengo todos los recursos, bueno, ¿cómo hago un acto colaborativo con la organización de la sociedad civil, que sí tiene muchas veces la posibilidad de juntar un 50% de los recursos, y lo que necesita es que el Estado lo apalanque con el resto, porque ellos tienen toda una voluntariedad, un voluntariado, ¿no es cierto?, que está dispuesto a entregar sus recursos médicos, terapéuticos, etcétera, sociales, para ayudar a estas personas. Pero también nosotros tenemos que ver por qué las personas caen en situación de calle. Muchas veces eso es por la destrucción de la familia. La destrucción de la familia puede venir por violencia intrafamiliar, puede venir por delincuencia, puede venir por marginalidad, y lo importante que el núcleo de la familia acoge cuando tiene alguna herramienta. Por eso él decía, no solamente para mí, sino para mi familia, porque la familia, cuando no tiene herramientas, no tiene los recursos donde dirigirse, claro, margina a la persona que está alcoholizado o drogadicto para salvar al resto. Por lo tanto, si nosotros no fortalecemos la unidad social de la familia y la apoyamos desde el Estado, va a ser muy difícil. Y lo otro es seguridad, porque muchas de estas personas caen en el vicio porque tienen acceso a drogas. Antiguamente era la pasta base, hoy día ya es cocaína, son otro tipo de sustancias que generan una adicción, y nosotros tenemos fronteras permeables. Entonces, el Estado con sus COSAM, el Estado fortaleciendo a la organización de la sociedad civil y dando seguridad al país para cortarle la línea del negocio a los narcotraficantes y al crimen organizado. Ok, Liliana Cortés, la directora social nacional del Hogar de Cristo, ahora con la consulta. Sí, muchas gracias. Dos cosas importantes. Como ya decía Julieta y Rafael, el tema de la pobreza hoy día es un tema que va más allá de los ingresos y en esta mirada multidimensional que se ha mencionado. En esa intersección, lo que viene hoy día, la medición de la CACEN, es conocer esa intersección de personas que viven en pobreza por ingreso y multidimensional. Hay una estimación de que eso podría ser incluso 2 millones de personas. Desde ese punto de vista, la consulta está en la mirada intersectorial. Entendemos, y muy bien lo decía Julieta y Rafael, esto es vivienda y salud y educación. Exacto. Y trabajo y redes de apoyo. Entonces, ¿cuáles son las medidas concretas para poder avanzar en la intersectorialidad, que es fundamental para que estas personas puedan tener mayor bienestar social y en general tener una mejor vida? Medidas concretas, como decía justamente Liliana. Sí. A ver, Janet Jara. A ver, lo primero, señalar que es bueno que el país tenga una medición de pobreza rigurosa, digamos. Y la CACEM, que es una encuesta panel y que nos va mostrando la evolución año a año, con las actualizaciones metodológicas, ha ido recogiendo esta realidad más integral. Por eso, en algún minuto yo me acuerdo, trabajaba justo en desarrollo social cuando se hizo el cambio metodológico de pobreza por ingreso a multidimensional. Claro, algunos no querían en ese tiempo que esos datos se transparentaran, pero fíjese que a mí me parece que es lo correcto, porque cuando una persona es pobre, no es solo pobre porque le falta el pan, también le falta la casa, una buena educación y una buena salud. Dicho aquello, en las propuestas concretas, lo que nosotros hemos propuesto de frente al país es que aquí en Chile tienen que haber 2 seguridades mínimas. La seguridad de llegar a fin de mes y la seguridad de vivir tranquilo. No creo que sea patrimonio de nadie el derecho a tener una seguridad pública adecuada. Por eso comparto plenamente la necesidad de controlar fronteras, de tener más policías, ¿cierto? De tener además más herramientas de inteligencia. Pero, por ejemplo, para combatir el narco que daña tanto a la población chilena, creo que es importante poder levantar el secreto bancario, y eso nos diferencia profundamente el candidato José Antonio Kast, ¿no? Sí, en el fenómeno de que nosotros vemos la seguridad solamente desde el tema de las policías, creo que nos quedamos cortos, porque el esfuerzo de las personas se debe retribuir. Y llegar a fin de mes cuesta en Chile. Por eso hay que esa frutera
que genera Chile con todos sus recursos tan hermosos, un país con tanto futuro y tanta esperanza, distribuirlo un poquito mejor. Y eso es a lo que algunos se oponen, los que promueven la colusión para ponerse de acuerdo, subirle los precios de la farmacia a la gente, de los pollos a la gente. Eso, los que teniendo un reproche legítimo al caso Fundaciones, disculpa, con esto termino, que yo también lo comparto, porque además se especuló con los más pobres, con los de los campamentos. Si vemos después el caso Convenios, con el único diputado imputado, ¿cierto?, que es del Partido Republicano, que estaba en el caso Convenios también metido, entonces esa gente hay que sacarla de estos equipos. Yo creo que uno tiene que dar señales claras de anticorrupción y señales de que el país tiene que avanzar. Tiene que avanzar con un desarrollo integral, no solo para algunos. José Antonio Cast. Sí, nosotros tenemos que llegar a esa interacción, interconectividad, pero para eso cada órgano tiene que funcionar bien. Porque si voy a juntar a tres que funcionan mal, voy a tener un muy mal resultado. Si yo miro educación y veo hoy día el dolor de la gente por el tema de la tómbola, veo hoy día que los liceos bicentenarios son víctimas de la violencia permanente y no se pone un atajo a eso. Y tienen que terminar niños en instituciones como las que usted dirigía en 2x1. Y los acogen, ¿no es cierto?, los capacitan y después además los proyectan y los acompañan para el trabajo. Entonces la educación es fundamental y tiene que funcionar bien. Con tómbola y con lo que ha ocurrido no funciona bien. La salud tiene que funcionar bien. Si nosotros tenemos una lista de espera de 2 millones de personas, si mueren 40.000 personas al año, quiere decir que tenemos un problema grave en el tema de la salud digna para las personas. Y vivienda, bueno, si no se ha podido reconstruir, porque las autoridades no han sido capaces de reconstruir las viviendas quemadas en Viña del Mar, y cuando el ministro de la Vivienda dice que él no es el ministro de la reconstrucción y tiene todos los recursos paralizados, los 800.000 millones de pesos, que el Estado tiene que empezar a funcionar para que yo pueda darle educación de calidad, para que yo pueda atender dignamente en salud a las personas y para que yo pueda devolverle lo perdido, al menos a los que perdieron las viviendas en los incendios. Conforme, Liliana, yo quisiera creo que precisar algo. Solo precisar que cómo logramos que todos estos ministerios, entendiendo que cada uno tiene que cumplir una función, logren conversar, logren generar una interacción desde lo macro, desde el rol del ministerio, pero también que eso llegue a lo local. Yo creo que ese es el desafío y ahí quisiera que pudieran quizás precisar un poco más. Janet, 30 segundos cada uno tiene. Sí, mira, yo creo que en esto es muy importante que el Estado, más que desarmarlo y debilitarlo, dado la situación que estamos, sobre todo de seguridad pública, porque donde no hay Estado, entra el crimen organizado, lo que hay que hacer es modernizarlo. Y eso es evidente. Y en ese el rol del Ministerio de Desarrollo Social es muy importante, porque es precisamente el llamado a coordinar el subsistema de seguridad y oportunidad, el subsistema Chile Crece Contigo, pero también hay un tercer elemento, o sea, junto con modernizar el Estado y ver que hay instituciones aquí que son claves, como la del desarrollo social y familia, por cierto, también tener un liderazgo que pueda contribuir con experiencia, con gestión probada. Y lo digo porque a quien le toque el próximo año ser la presidenta de Chile, va a tener que implementar la ley de permisos, va a tener que implementar la ley del artesano, va a tener que hacer muchas implementaciones de leyes. Y como siempre se dice respecto del adversario, pero nunca de uno mismo, la verdad es que otra cosa es con guitarra. Y yo que he sido subsecretaria y ministra lo digo por mí misma, porque el aprendizaje y la experiencia sirve mucho. José Antonio Cast. Se necesita un buen liderazgo. Para que los órganos funcionen, el que ejerce el liderazgo tiene que determinar cuáles son sus prioridades, cumplir la palabra. Si yo le digo a alguien, no los vamos a dejar solos, y pasan 2 años y los dejé solos, no le construyeron las viviendas, bueno, se pierde la confianza en las autoridades. Y cumplir metas. Si cuando uno está realmente ocupado y preocupado, dice, nosotros tenemos que reconstruir tantas casas en tanto tiempo, y se va a cumplir la meta. Y si no se cumple, la persona que estaba a cargo se tiene que ir. Si la meta es generar empleo y la persona no cumple con la generación de empleo, bueno, quiere decir que no cumplió, más allá de que tenga dedos para el piano o no, o sea distinto con guitarra. Si yo me fijo una meta de tantos empleos y no la cumplo, yo honestamente digo, ¿sabe qué más? No fui capaz, me voy. ¿Cómo interactuar entre los ministerios? Lo que preguntaba Ali. Bueno, para eso, esa era la pregunta en realidad. Por eso es bueno existe un presidente de la República y tiene un gabinete que tiene ministros. El ministro tiene seremías. Los seremis se vinculan con el delegado presidencial. El delegado presidencial se vincula con el gobernador. Yo les preguntaría, ¿cuántas mesas de trabajo en seguridad hay en las regiones? Ninguna. Ninguna. Y cuando llegan los delegados de seguridad, no tienen ni idea. Y cuando llega el delegado de economía, no tienen ni idea. Porque los van cambiando. Porque al final han ido poniendo personas
personas, más por el color político, porque por las capacidades que tienen para el cargo determinado. Por eso, si no funciona la cabeza, no funciona ninguna parte del cuerpo. Entonces, esa es la promesa de José Antonio K. y lo que decía Janet Jara. La promesa mía es que si soy electo presidente voy a hacer la Claro. gestión necesaria para que las cosas funcionen. Vamos a ir a comerciales, ya Ok. terminamos el primer bloque. Muchas Al gracias. regreso de comerciales, el tema será exclusión y discriminación. Estamos en este primer foro social presidencial. Despedimos a Catalina Litín, muchas gracias, y Muchas a Liliana gracias. A Cortés ustedes. también. Por volver a hablar de pobreza. Sí, que les vaya Esa es la muy bien. agenda. Es muy importante Gracias. para nosotros. Muchas gracias. O sea, lo intentamos, porque... Bueno, seguimos con este foro social con los candidatos presidenciales Janet Jara, José Antonio Kast. Como decíamos en este bloque, los temas son exclusión y discriminación. El aumento sostenido de la población migrante, que hoy supera 1.600.000 personas, que equivale al 8,8% del país. Eso ha ocurrido en un contexto donde desgraciadamente persisten los prejuicios y la distancia social. Es indispensable entonces fortalecer la inclusión y el encuentro como bases de la cohesión social. A la vez, los campamentos representan otra expresión significativa de la exclusión. Más de 120.000 familias viven en 1.428 campamentos. Asentamientos, donde la falta de servicios básicos y la limitada presencia estatal profundizan desigualdades estructurales. Saludamos a Isidora García, ella es directora social de Techo Chile. Techo Chile, como sabemos, acompaña a miles de familias en 120 comunidades de 10 regiones, tienen más de 1.000 voluntarios y ellos impulsan soluciones habitacionales definitivas, logrando así barrios más sostenibles, más seguros. ¿Cómo estás, Isidora? Buen día. Muy bien, muchas gracias por el Y espacio. vamos a comenzar, como hemos estado haciendo, escuchando la consulta, esta vez de Janet Carrillo. Ella es dirigente del campamento Suyay en la región de los lagos. Escuchamos. Mi nombre es Janet Carrillo, soy de la ciudad de Osorno, pertenezco al campamento Suyay. Nosotros llevamos 5 años acá en el campamento donde soy parte, acá donde el frío, el tema del mal clima, el barro, muchas veces las casas mal hechas, el poco apoyo que tenemos de las municipalidades en relación con el tema de las infraestructuras donde vivimos. La seguridad es algo que muchas veces igual se pasa por alto. Quisiera hacer una pregunta a ustedes como candidatos presidenciales. ¿Qué plan en su gobierno proponen para fortalecer la seguridad comunitaria? Y también otra pregunta que tengo, ¿qué plan tienen ustedes en su gobierno? ¿Qué nos ofrecen a nosotros como campamentos, como todo lo que tenga que ver con solución habitacional? Ya que en estos gobiernos que han pasado, muchas veces nos han dejado a nosotros abandonados en el tema de lo que es habitacional. Esta vez comienza José Antonio Kast respondiendo. Preguntas, les insisto, concretas, soluciones concretas, propuestas que tienen ustedes en sus programas de gobierno para estas inquietudes que tienen estas personas. Sí, Janet, el primer tema que toca es la seguridad. Y yo diría que es la mayor urgencia social que hoy día vivimos en Chile, desde Arica, Parinacota, hasta Magallanes, Antártica chilena, transversalmente, ciudades grandes, zonas rurales. Y nosotros ahí hemos puesto el foco. Decimos que Chile tiene 3 crisis, y la principal es la de seguridad, y por eso hemos hablado primero del cierre de fronteras total, y eso lo hemos ido explicando también en el control de rutas, y luego llegar a la condición del barrio. Hemos planteado rescate total de 5 capitales regionales. Hemos planteado el tema de recuperar la presencia policial en los más de 1.120 cuadrantes para que haya presencia efectiva policial. También hemos planteado recuperar el control de las cárceles, porque hoy día el crimen organizado se instala dentro de las cárceles y de ahí administra sus líneas de negocio, entre comillas, porque es crimen organizado. Y también el fortalecimiento de nuestras fuerzas policiales y el reconocimiento y el respaldo. Cada vez que alguien insulta, agrede a un carabinero, agrede al Estado, agrede a las personas que hacen el bien. Por lo tanto, yo siempre he dicho, mire, si quiere ir por los carabineros, no vaya por ellos, venga por mí.
Pero en el caso concreto que pregunta Janet Carrillo, en los campamentos, la seguridad en los campamentos y el tema habitacional también. Centrémonos en los campamentos. Sí, no, es que los campamentos son parte del barrio, son parte de la ciudad. Sí, pero ellos tienen una realidad particular bien difícil. Los campamentos en general tienen un sistema interno que cuando no funciona la unidad de los vecinos, claro, llega la mafia, se instala y ocupa el campamento, como lo hemos visto aquí en varios campamentos en Santiago, y se apodera el crimen organizado. Usted tiene que primero identificar a esas personas y sacarlas. Usted tiene que intervenir los campamentos primero para sacar el crimen organizado. Y después lo que también tiene que hacer es ir terminando con el fomento de los campamentos, porque muchos de estos campamentos también son fruto del crimen organizado. Ya no está este tema del comité de allegados tan bien evaluado por la autoridad, o sea, está evaluado pero no le dan la prioridad. Hay que priorizar a los que están en regla, a los que están en los comités de allegados, y no los que se saltan la fila, que hemos visto en algunas ocasiones que el que se salta la fila se toma un terreno, después sí recibe ayuda del Estado. Y eso es inaceptable. Las reglas claras mantienen la amistad. Y en el tema de los campamentos, nosotros lo que hemos dicho es que tenemos un déficit habitacional tan grande que no va a estar solo con las soluciones habitacionales que estamos acostumbrados, que además hay un déficit enorme, no están claras las cifras. ¿Hay un número de soluciones habitacionales a las cuales se pueden comprometer desde su candidatura? Lo que hemos hablado es de cerca de 500.000 soluciones habitacionales, que incluye viviendas y sitios urbanizados. Nosotros hablamos de la operación Sitio 3.0, que es sitios urbanizados donde las personas, en base a un lineamiento, van a lo que es la autoconstrucción, que antiguamente se conocía, pero bajo ciertos lineamientos de la autoridad. Eso nos permitiría avanzar bastante más, porque muchas personas tienen la posibilidad de construir su propia vivienda, pero no tienen un sitio. Y nosotros queremos más propietarios, no queremos más arrendatarios. Janet Jara ahora. Muchas gracias por la pregunta, la encuentro muy interesante porque cuando escucho a Janet, a mi tocaya, cierto, hablar de lo rudo que es vivir en un campamento, quiero decirles que es parte de lo que he recogido en todo mi recorrido por Chile. A veces la gente no se imagina, pero vivir en un campamento no es algo que las personas hagan opcionalmente o como algunos han tratado de instalar, que es porque tienen una segunda vivienda o vendieron la primera vivienda y se gastaron la plata. Este tema se ha banalizado bastante en varias ocasiones y por eso creo que es importante decirlo. La gente pasa frío, tiene problemas de alcantarillado, muchas veces no tiene agua potable y por cierto también está expuesta a la inseguridad y las incivilidades. Partiendo de ahí, quiero señalar que el tema de la seguridad pública, en el caso de los campamentos, que es de lo que nos preguntan, exactamente, las preguntas generales son respondidas con respuestas generales, pero las preguntas precisas, a mi entender, para dar gobernabilidad al país, tienen que tratar de ser respondidas con respuestas precisas. Lo que nosotros vamos a hacer es duplicar el Fondo de Seguridad Municipal, los recursos para los municipios y, en segundo lugar, crear desde los municipios una Guardia Municipal comunitaria. Asimismo, de acompañamiento, ¿cierto?, a la comunidad. Impulsar la ley de seguridad municipal que está en pleno proceso, ¿cierto?, pero que hay que implementarla y para eso va a ser importante también la interacción entre el gobierno central, regional y local. Pero no es lo único, porque la gente que está en campamentos son cerca de 55.000 niños, de acuerdo a lo que Techo nos ha dicho en el último diagnóstico que hicieron. Y yo, solo para que se sepa, porque a lo mejor José Antonio no sabe, pero el 70% de las personas que están en campamento están en comité de vivienda. Esto también está en la encuesta que levantó Techo. Entonces, no es gente que no esté en los campamentos, ni es gente que no quiera tener una casa, es gente que con mucho esfuerzo no ha logrado tenerla. Entonces, mi gobierno lo que vamos a hacer en materia de vivienda, además de continuar con el plan de emergencia, que son 260.000 viviendas nuevas, más 140.000 mejoramientos de vivienda, más el Chao Pie, que es una propuesta que recogimos de Belín Matei, vamos a priorizar, ¿cierto?, también al 70% de las personas que están en campamentos, principalmente porque ahí hay niños y niñas, y yo no quiero ese futuro para Chile. Yo quiero que los niños tengan un baño, tengan una cama y ojalá tengan una pieza. Quiero que la gente surja en mi país. Ahora la pregunta tuya, Isidora García, que es la directora social de Techo Chile. Recuerden el tiempo, breves, por favor. Sí, muchas gracias a los dos. Mi pregunta es respecto a los campamentos, pero específicamente al crecimiento sostenido que han presentado los campamentos de los últimos años. Estamos hablando de que el 2010 habían alrededor de 38.000 familias, 2011, y ahora hay 120.000. ¿Cómo se revierte ese crecimiento sostenido, pero sin generar mayor ausencia del Estado en estos lugares? Tal como mencionaba Janet, nosotros lo que vemos en terreno es que
esta ausencia del Estado se manifiesta de muchas formas distintas. Carabineros que no hacen la ronda, a veces municipios que incluso dificultan el acceso a algunos beneficios sociales. Entonces, ¿cómo se revierte esa tendencia que hemos visto en los últimos 10 años, en los últimos 4 periodos de gobierno incluso, sin generar mayor ausencia del Estado incluso? José Antonio. Lo primero que hay que coincidir es que hay que aplicar la ley. Y si se dicta un fallo judicial, en un caso puntual, que puede ser en Alto Hospicio, como me tocó en estos días, o puede ser en San Antonio, uno tiene que acatar la sentencia judicial y ejecutarla. Y los ministros a cargo tienen que ver cómo van a solucionar los problemas. Sí, aquí en la Florida, entre Peñalolén y la Florida, estaba el campamento Dignidad y fue desalojado porque estaban en un lugar donde no se podía estar. Entonces uno tiene que decirle a la persona, usted no puede construir su vivienda aquí porque por aquí puede pasar un aluvión. Y eso es cumplir la ley. Por lo tanto, a las personas hay que hablarles claro, si las personas también entienden. Y uno tiene que advertirles y decirles, si usted está en un terreno usurpado y hay una reclamación y hay una sentencia, bueno, lo que pasó en la región de Valparaíso, donde asesinan al propietario de una propiedad, una banda de crimen organizado, bueno, tenemos que enfrentar el crimen organizado, porque gran parte del crecimiento de los campamentos es porque una organización de crimen organizado se toma un terreno, lo urbaniza, lo tiza y después vende derechos en un sitio que no le corresponde. Bueno, eso Candidato, se termina. perdón que lo interrumpa, y además de una perspectiva de seguridad, ¿cierto?, y de acatar y cumplir los fallos judiciales, desde lo social, entendiendo que hay, como decían antes, de hecho son 90.000 niños los que viven en campamentos. ¿Cómo se aborda esta problemática sin generar traslados de personas que simplemente a veces se van a otros campamentos? Nosotros hace menos de un mes estuvimos en un desalojo en Valparaíso y la mayoría de las familias, eran 80 y algo, salieron al campamento que está más cercano. Eso es falta de autoridad. Porque usted lo que ha visto en Alto Hospicio, que seguramente también están ahí, es un crecimiento explosivo, expansivo post-pandemia de los campamentos de las mulas y de otros. ¿Y dónde llevar a esas familias? Esas familias, primero, lo que tienen que tener claro es que no pueden estar en un terreno que no es propio. Y tendrán algún familiar, tendrán que ponerse de acuerdo con ellos. Y el Estado tiene que buscar alternativas para que en ese lugar donde están sus familiares o algo, puedan ser acogidos. Y para las organizaciones de la sociedad civil también tienen que empezar a soñar en alto, porque el año 2000, estaban notando que el año 2001, el desafío del techo era el 2010 sin campamentos. Y en esa época, cuando se fijaron en ese desafío, había 1.000 campamentos. Y al día de hoy hay cerca de 1.500 campamentos. Yo vi la media agua puesta en la Alameda arriba y era un tremendo proyecto. Pero sin la gestión del Estado, colaborando con la organización civil, esto es imposible. Y yo agradezco mucho que Techo haya pasado de entregar media aguas a haberse constituido en una organización que hoy día acompaña y construye viviendas, y hoy día tienen además otra derivada del Techo, que es déficit cero. Por lo tanto, ellos sí se están anticipando. Lo que pasa es que no van acompañados de la gestión del Estado. Bueno, Janet Jara ahora. Hay aquí un tema bien de fondo en debate, porque el punto es que la gente no va a desaparecer de los campamentos porque uno así lo diga. Si no, hace mucho tiempo ya no habrían campamentos. Salvo que alguien crea que la gente vive en campamentos porque quiere vivir en campamentos. Entonces, la falta de empatía o de ponerse en la situación del otro es muy complejo. Yo quiero señalar que esto se tiene que combatir con políticas públicas activas de vivienda, y eso significa relocalizar en los terrenos donde se pueda o localizar en otros lugares. Yo comparto plenamente, la gente que está en la bajada de Quebrada de Macul no puede estar y los fallos judiciales se tienen que cumplir, pero el rol de una autoridad no es lanzar dichos ni frases, es hacer gestión, y la gestión involucra, entre otras cosas, negociar, porque la especulación del suelo ha sido una de las causas principales por las cuales se han incrementado los campamentos. A mí me interesa defender a la ciudadanía porque sé que la gente que vive en los campamentos, así como la que vive allegada, fíjate que es gente de harto esfuerzo. No hay gente floja, no hay gente que no trabaje. Y hay gente que se merece vivir mejor y que incluso ojalá le alcance para tener alguna cosita, un asado, un autito o algo. Pero necesita apoyo del Estado, no que el Estado desaparezca, y necesita también apoyo de la sociedad civil. Y en concreto, en concreto, y en el caso, perdón, solo hacerle la misma pregunta que le hice a José Antonio Cast. Desaloja un campamento, ¿a dónde va esa gente?
Bueno, yo primero lo que creo es que los campamentos tienen que tener una gestión de localización o relocalización, ya sea con compra del terreno en el que están, que es lo que se ha estado tratando de hacer en San Antonio, y han habido hartas dificultades, o comprar otro terreno en el cual puedan, vía comités de allegados, postular por el subsidio que corresponda. Pero lo cierto, lo que no nos puede pasar es pensar que esto va a desaparecer de un minuto para otro porque alguien lo dice. Candidata, pero un problema que nosotros vemos, y aprovecho de hacer el punto para los dos, es que hay muchas personas que hoy día, incluso cumpliendo todos los requisitos, contando con el subsidio, no lo pueden aplicar. Claro, porque no hay suficientes viviendas construidas. El 40% de las personas que están en campamento lleva más de 14 años ahí. Entonces... De hecho, se emitieron muchos subsidios a los cuales a la gente, antes de la pandemia, el año anterior a la pandemia, se le entregaron el papelito, pero no habían casas. Si aquí el déficit viene de arrastre de hace bastante tiempo. El tema es que la misma conversación que uno sostiene con la Cámara Chilena de la Construcción, por ejemplo, que en esta materia es un gran colaborador, para hacer más casas se requieren más recursos. Y para tener más recursos se requieren más impuestos. Y cuando aquí hemos discutido sobre este tema, lo que se ha planteado es al revés, reducirle los impuestos a los que más ganan, que es lo que plantea el candidato Kast, o disminuir el gasto público. Entonces, despidiendo gente, operadores políticos y todo lo demás, yo completamente de acuerdo. Pero para robustecer las políticas públicas se requieren recursos de verdad, no el vuelto del pan. Vamos a continuar. Sí, José Antonio, cortito, por favor. Sí. Janet Jara dice hay que subir los impuestos. No ha dicho eso, José Antonio. No, dijo José Antonio Kast. Tú quieres bajar los impuestos a los más ricos, que es distinto. Janet Jara plantea y desliza que nosotros queremos bajar los impuestos. Queremos bajar los impuestos para tener más recursos y crecer. Y que no se repita la situación que se dio en Cerrillos, donde había un centro de datos que se había instalado, que iba a traer recursos a la comuna de Cerrillos y que iba a permitir enfrentar con más recursos el tema del campamento Nuevo Amanecer. ¿Qué sucede? Se bloquea. El centro de datos se va a otra comuna, a Padre Hurtado, que es un alcalde hoy día socialista, y el alcalde independiente de Cerrillo, Johnny Yáñez, se queda sin esos recursos y con el campamento, el peor de los mundos. No hay gestión, no hay gestión. Necesitamos que el país crezca para tener más recursos e ir en ayuda de esas personas. Pero lo que sí tenemos que tener claro siempre es que la ley se debe cumplir. Pero tú porque cuando yo empiezo a hacer excepciones, cuando se quieren hacer excepciones, esas personas al final no tienen la solución por el Estado, porque no pueden presentar sus documentos, porque no cumplen los requisitos que el mismo Estado les exige, porque están infringiendo la ley. José Antonio y Janet, tenemos que seguir avanzando porque el tema que nos queda es sumamente importante. Saludamos a Pablo Walker, que es el capellán del Servicio Jesuita Migrante. ¿Cómo estás, Pablo? Este servicio que acompaña y orienta a miles de familias migrantes y refugiadas, ¿verdad? Facilitando su inclusión en el país conforme al marco legal vigente. Primero les propongo escuchar lo que nos relata María Rosa España, migrante ecuatoriana. Mi nombre es María Rosa España, soy ecuatoriana, soy auxiliar en enfermería. He trabajado en distintos lugares cuidando a adultos mayores y con todo el amor que ellos necesitan. Yo como migrante quisiera saber qué es lo que ustedes deberían hacer para que nosotros podamos ejercer nuestra profesión, porque he visto muchas veces que no confían en nosotros, no confían en lo que nosotros podemos aportar para ayudar al prójimo, especialmente al enfermo que no puede valerse por sí mismo. Quisiera saber qué pueden hacer ustedes o qué van a hacer ustedes, porque cualquiera de ustedes va a ser presidente y nosotros queremos saber como migrantes a qué atenernos. Queremos, por favor, saberlo. José Antonio Kast. Nosotros lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos una situación de migración desregulada muy importante. Cerca de 2 millones de personas están en condición de migrantes en Chile y de ellas cerca de 300.000 personas están de manera irregular. Lo primero para poder tener confianza en alguien es que esté de manera regular en Chile, no de manera irregular. Y eso se hace entrando por la puerta y no por la ventana. Por eso hemos señalado que esas 300.000 y tantas personas que están en condición irregular tienen que salir del país. Y les quedan 104 días para salir voluntariamente.
Si no lo hacen, nosotros el día que vayamos aplicando la autoridad, el control, le vamos a decir, mire, usted está irregular, tiene que abandonar el país, pero hoy día tiene que irse con lo opuesto. Si se va hoy día, puede llevarse todas sus cosas y después desde fuera postular e ingresar. Si usted ya es migrante regular, como la señora María Rosa seguramente, y no tiene confianza, bueno, tenemos que certificarla. Si ella quiere ser cuidadora oficial, ¿no es cierto?, quiere un curso de enfermería, bueno, tenemos que canalizar su inquietud a un centro de estudios superior, sea técnico profesional, universitario, para que ella se certifique en la labor que está haciendo. O que alguna organización de la sociedad civil, especialista en esto, certifique, mire, yo conozco a la señora María Rosa, cumple con todos los requisitos necesarios para el cuidado paliativo, para el acompañamiento de una persona postrada, y con eso ella va a tener un antecedente, no solamente las recomendaciones. En Chile se acostumbraba mucho con las recomendaciones. Bueno, el mundo ha avanzado, por lo tanto yo tengo que certificar ciertas habilidades para que la gente confíe en mí, y eso es la educación continua, y nosotros tenemos toda la intención de que las personas en el tiempo vayan siendo objeto de un proceso de educación continua para ir perfeccionándose, y eso la va a validar mucho. Janet Jara. Dos perspectivas acerca de la pregunta de la señora María Rosa. Voy a partir con la última parte tocada por José Antonio porque me parece relevante. Como Chile está envejeciendo, la economía del cuidado va a ser muy importante para los próximos años. Es bueno saber, sí, que ya existe Chile Califica, que es donde precisamente las cuidadoras se certifican. Así que mensaje para la señora María Rosa y para todas las personas que tengan intención de certificarse. En segundo lugar, el fenómeno migratorio, y que es lo que está aquí, subyace como parte importante de la conversación. Yo creo que lo que no podemos hacer es hacer propuestas que no sean factibles, porque estuve sacando la cuenta para enviar 330.000 personas extranjeras que hoy día se estiman como los irregulares, ¿cierto?, afuera, habría que enviar 9 vuelos diarios todos los días durante un año. O al revés, habría que enviar un vuelo diario todos los días durante 9 años. Entonces, las propuestas populistas creo que no sirven. Lo que hay que hacer es hacerse cargo de la realidad. Por eso creo que empadronar obligatoriamente y expulsar a los que no se empadronen es la clave. Y los empadronados tienen que cumplir, ¿cierto?, con algunos requisitos: vínculos familiares, trabajo activo y no tener antecedentes penales. Ahora, lo que no podemos proponer es una puerta giratoria en la frontera. Decirles salgan hoy día porque mañana los vuelvo a dejar entrar. Encuentro que es muy irresponsable porque efectivamente la casa está llena y la casa hay que ordenarla. Pero eso tiene que ser con seriedad. Pablo Walker, que es el capellán del Servicio Jesuita Migrante, ahora con su consulta. Janet, José Antonio, gracias. Gusto, Pablo. Voy a leer porque aquí hay mucha vida de personas y quiero ser preciso. Bueno, Cecilia señalaba hace un rato, cerca del 8,8% de la población del país nació fuera de Chile. Muchos ya proyectan su vida en el país, muchos son papás, mamás de chilenos. Compartimos con ellos espacios laborales, escolares, barriales. Y bueno, su aporte al país se refleja incluso en el deporte, sentimos orgullo cuando ganan medallas por el país. Son altamente valorados en sus puestos de trabajo, como el caso de María Rosa. Los estudios demuestran que persiste una actitud general negativa hacia la migración y al mismo tiempo una alta disposición a convivir con personas migrantes cuando se les conoce. Papa Francisco nos llamó a la cultura del encuentro, a hacer puentes y no muros. Bien, ustedes ya han dado a conocer las medidas del control fronterizo. Les quiero pedir, por favor, si podemos desplazar la conversación ahora a otro punto. Me gustaría preguntarles qué iniciativas concretas promoverían para favorecer la inclusión de las personas migrantes que ya viven en el país y para fortalecer la convivencia entre chilenos y extranjeros en vistas a la paz y a la cohesión social. José Antonio Casta. Bueno, esto yo conocí una experiencia bien novedosa en Antofagasta, en La Chimba, donde se establecían viviendas provisorias para migrantes, donde se hacían como una inducción y se quedaban ahí un tiempo, ¿no es cierto?, para poder aclimatarse a los usos y costumbres nacionales y decir, oiga, mire, nosotros aquí ya no usamos la calle para otras cosas, no para la fiesta, ponemos la música a tal volumen, se termina el tema a tal hora, y era una manera creativa de poder introducir a las personas. Pero, de nuevo, lo primero aquí, lo que hay que distinguir es entre migrantes regulares e irregulares.
porque al final pagan justos por pecadores. Hoy día ya tenemos una cantidad de migrantes regulares a quienes reconocemos y les agradecemos, por ejemplo, en el tema salud. Si nosotros no tuviéramos médicos extranjeros, el sistema de salud primario no podría funcionar, y eso hay que reconocerlo. Pero a las personas que están de manera irregular, tenemos que decirle, mire, si usted quiere cuidar a los que están de manera regular, tiene que cumplir la ley. Y usted no puede entrar por la ventana, tiene que entrar por la puerta. Y cuando nosotros decimos tiene que salir, sí, tiene que salir, y si después Chile está en las condiciones suficientes y usted tiene los documentos al día, si vuelve a postular, va a poder volver a entrar. El tema es que si usted no sale voluntariamente y nosotros le solicitamos que se vaya o lo expulsamos, usted jamás va a volver a entrar a Chile. Y eso tiene que ser muy, muy claro. Entonces, no es salir para entrar. No. Usted sale, se regulariza y ahí, si están las condiciones, vuelve a entrar. José Antonio, le paso una pregunta. Sí. Un porcentaje importante de las personas que están irregulares no entraron por la ventana, entraron por la puerta. Y por deficiencia de nuestro sistema en la tramitación de las visas, se encuentran en estos momentos irregulares con toda la carga de incertidumbre y de imposibilidad de mantener sus trabajos, que eso significa. Esta es una pregunta a ambos cuando les toque, claro. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros para agilizar los procesos de regularización de las personas? Porque nadie está obligado, lo imposible, ¿no? Sí. Nadie puede hacer el trabajo del Estado. Yo lo tengo más que claro. Si yo he ido ahí al centro donde está la oficina de migraciones del Estado, he visto las colas, he visto cómo engañan a los migrantes, he visto los pseudo notarios que lo hacen escribir las cositas para decirle que manden la carta al Ministerio del Interior a través de Correos de Chile. Es una ineficiencia total. Ahí el que está a cargo de la seguridad, el guardia, es el que al final le digo, oiga, no contrate a este señor porque lo van a estafar, esto, lo otro. ¿Dónde está el Estado? Porque el Estado está en un nivel de ineficiencia total. Entonces, pueden haber situaciones como esa, pero a mí me tocó tramitar visas laborales cuando era joven y tenía que acreditar el contrato, tenía que comprar el pasaje de venida, tenía que comprar el pasaje de salida, hacer todo, y si la persona dejaba de trabajar, yo tenía que decirle, bueno, aquí está su pasaje de salida. Pero hay muchos empleadores hoy día que no cumplen la ley. No cumplen la ley de los porcentajes de contratación de personas extranjeras. Hay muchas personas que hoy día contratan o colaboran con personas de manera informal. Eso es abuso. Hay muchas personas que abusan de los migrantes en el tema de los arriendos. Hay muchas personas que abusan de los migrantes en la situación de campamento. Pues entonces empecemos a aplicar la ley. Si la regla es clara, mantienen la amistad. A ver, Janet Jara. Sobre tu pregunta, en realidad lo que preguntaste me gustaría tratar de responderlo. Creo que una forma en la cual uno puede ayudar a que aquellos que entrando por la puerta se les venció su situación migratoria regular es teniendo una institucionalidad que sea migratoria clara y masivamente conocida, porque lo que nos pasa es que muchas veces los migrantes no saben cuáles son los trámites que tienen que realizar. Después los inician y no tienen la trazabilidad de los mismos. Y lo tercero es que no tienen personal adecuado o cantidad de gente adecuada para poder atender a la cantidad de migrantes que ha llegado explosivamente al país. Entonces, cuando algunos proponen disminuir gastos, pasarle la podadora al Estado, están en todo el sentido contrario de lo que se necesita para ordenar la casa. Yo no quiero decir que con esto la burocracia hay que multiplicarla. Lo que creo es que el Estado tiene que ser más eficiente, pero eso involucra un compromiso también, claro, con que el Estado se pueda financiar. Y lo que nosotros vemos, yo conozco la labor del Servicio Jesuita Migrante por distintas razones, digamos, pero lo que nosotros vemos en el ámbito migratorio estatal es que efectivamente están sobrepasados. Eso es lo que nos ha ocurrido. Sí, y eso hay que reconocerlo. El problema es que la solución no es disminuirlo, no es debilitarlo, al revés, es fortalecerlo para poder solucionar el problema. Y en ese sentido, también la pregunta para los dos, para que el Estado sea capaz de prepararnos para una migración ordenada, segura y regular. Por ejemplo, en la presencia en la frontera, muchas de las personas que entran por la ventana, entre comillas, lo hacen porque están en una situación extrema de dictadura en sus países y porque no pueden acceder a sus documentos y están en el borde de ser personas que tienen el derecho al refugio. ¿Qué vamos a hacer para fortalecer la institucionalidad para que nuestras fronteras no se transformen en un cementerio de personas a las que se está honrando un derecho básico? Sí. Bueno, quisiera... José Antonio primero. Ya. Sí. Aquí es un buen punto y hay que hacer una distinción. Nosotros tenemos 3 vecinos, Bolivia, Perú y Argentina. Y nuestra migración con ellos ha sido siempre más o menos entendible, regular. Aquí se produjo un problema principalmente con Venezuela y Colombia. Y si esa persona tiene riesgo de vida, el venezolano, bueno, pide refugio en Colombia. Y ahí es donde él se instala y desde ahí él solicita
un ingreso regular a otro país, ya siendo un refugiado político en Colombia, en Ecuador. Pero aquí no solamente llegan a Colombia, porque esta es una migración que se queda en Colombia un tiempo, después se va a Ecuador, después se va a Perú, de Perú, como no pueden entrar por la frontera peruana, se van a Bolivia y entran por Colchane. Ya no es un refugiado político. Perfecto. Y esa cosa también hay que decirlas claramente, porque ya trae como 4 trimbios de países. Si es una migración por un tema de una narcodictadura que está instalada en Venezuela y que no permite la libertad y que algunos incluso han defendido, tiene que hacerse cargo Colombia, tiene que hacerse cargo Ecuador o las Naciones Unidas. Pero nosotros somos el 4.º país donde llegan esas personas. Okay. Bueno, en el fenómeno... Y si me puede responder por la convivencia, perdón, si es posible. No, mira, en el fenómeno migratorio... O sea, primero quisiera responder por la pregunta, si te parece bien, porque es muy importante tener a la vista lo siguiente. Efectivamente, los venezolanos y los colombianos son los últimos que han llegado, ¿no? Pero antes estuvimos con los haitianos y yo recuerdo también, antes atrás con los peruanos, a quienes se han incorporado gratamente a la sociedad chilena, forman parte hoy día, ¿cierto? Casi con nacionales, países hermanos, pero hubo bastante xenofobia fomentada en los 90 al respecto. Yo creo que es importante reconocer que en Chile, sí, cuando llegaron los peruanos, querido. Sí. Después, si quieres te lo googleo para aquí te lo muestro. No, si no hay problema, si no lo voy a discutir, de eso, estaba preguntando nomás por los 90 y el número de migrantes era bien bajo. Sí, mira, de ahí lo googleo y te lo muestro para que te enteres. De todas maneras, lo importante es, yo creo que para la convivencia, no levantar el odio, ni la discriminación. Creo que combatir el crimen organizado, que viene mucho de mafia extranjera, no tiene nada que ver con levantar el odio contra otras personas, contra los que piensan distinto, contra los que aman distinto, contra los que nacieron en otro país. Sí hay que ordenar y cerrar fronteras, y eso se hace de una manera tecnológica, digamos, toda esta manera ficticia de poner minas antitanques o muros, todo eso no existe. Pero además creo que hay un tercer elemento y que para nosotros va a ser muy urgente. Hay que promover una transición democrática en conjunto con el sistema internacional, en particular en Venezuela. Es verdad que la situación no puede seguir así y mucho migrante venezolano ha venido a aportar, pero también algunos han venido a delinquir. Y la forma de crimen organizado que han traído es algo que no conocíamos y que yo no quiero para mi país. Por eso quiero combatirla con todo. La convivencia es algo que tiene mucho que ver con las bases de la civilidad, de cómo nos convertimos en un país en el cual prima el desencuentro versus la unión. Y yo entre el odio prefiero elegir la esperanza. Creo que Chile tiene un gran futuro y más que andar odiando a los demás o promoviendo la violencia, creo que nosotros lo que tenemos que hacer es promover un futuro común con todos los chilenos y chilenas y con los que sean regulares en nuestro país ordenando la casa, pero para eso se necesita más Estado y eficiente. No debilitarlo, si no vamos a ir en todo el sentido contrario. Es una cosa lógica. Bueno. Todavía... Estamos, sí. Pero démosle un bonus track. Un bonus track, no, una pregunta. Tenemos el riesgo de llenarnos de guetos, de hacer de la segregación una cómoda manera de ahorrarnos el desafío de aprender a convivir los que somos distintos. Sí. El espacio digital es un gueto, son guetos digitales, pero también los espacios urbanos. ¿Cómo favorecer la integración urbana de personas chilenas y extranjeras que son vecinos y que viven con mucho dolor, el duelo de haber dejado su país o el duelo de verse viviendo con personas con las que no están preparados para vivir? Claro. ¿Sí? ¿Cómo revertimos eso? Bueno, ahí ustedes tienen un rol fundamental, las organizaciones de la sociedad civil. Y como Estado, como gobierno. Es un tema de liderazgo del Estado también, porque así como se habla de liderazgo para algunas cosas, para otras también. Y sabes que para los temas sociales yo creo que es esencial ser capaz de ponerse en el lugar del otro. Okay. Porque si no, mira, si tú te hubieras puesto en algún minuto en la administración de Estación Central, cuando gobernaba la derecha en este país, en esa comuna, si se hubieran puesto en algún momento en los zapatos de las personas que viven en esas torres, en esos guetos verticales, te aseguro que nadie quiere eso para la vida de uno mismo. Bueno, la humanidad es importante también en política. Nos vamos a comerciales. Ahora le agradecemos a Isidora García, que es la directora social de Techo Chile, y a Pablo Walker, que es el capellán del Servicio Jesuita Migrante. Muchísimas gracias. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta vamos a estar conversando de... se abordará la situación de las personas que dependen del microemprendimiento informal. Ese un gran tema también para la vuelta. Recordar que agradecemos, están todas las organizaciones sociales acompañándonos, la Fundación Superación de la Pobreza, el Hogar de Cristo, Techo Chile, Fondo Esperanza y la Comunidad de Organizaciones Solidarias en este primer Foro Social Presidenciales 2025. Ya volvemos.
Seguimos en el primer foro social presidenciales 2025. Estamos con el candidato José Antonio Kast, la candidata Janet Jara y todas las organizaciones sociales que nos están acompañando. En este tercer y último bloque vamos a abordar la situación de las personas que dependen del microemprendimiento informal, muchas de ellas con ingresos bajos, sin acceso a protección social ni servicio financiero adecuado. Bueno, y de cómo estas condiciones limitan su capacidad de crecer y sostener sus actividades, por supuesto. Y también considera las dificultades que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil para ejecutar su labor, cuando los procesos y coordinaciones con el Estado se vuelven lentos o inciertos. Saludamos a Mario Pavón, que es el gerente general de Fondo Esperanza. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Fondo Esperanza, que es una institución de desarrollo social pionera en Chile en implementar este servicio de microfinanciamiento solidario, ¿no es cierto?, a través de la mundialmente conocida y reconocida metodología de banca comunal, que hoy apoya a casi 150.000 emprendedores y emprendedoras de Arica a Coyhaique, en la red de emprendimiento y desarrollo solidario más grande de Chile. Bueno, vamos a comenzar con la consulta de Nancy Sosa. Ella es líder del Banco Comunal Feria Emprendedores. Escuchemos. Hola, mi nombre es Nancy Sosa. Soy emprendedora y de la comuna de La Florida. También soy socia de Fondo Esperanza hace muchos años, hace más de 12 años. Mi taller específicamente es de carpintería, yo soy artesana. Hago muebles, hago repisa, todo tipo de artículos de decoración en madera reciclada. Nosotros queremos tener, en realidad muchas veces nos frena un poco la burocracia, la falta de acceso real a crédito, apoyo directo. También nos sentimos un poco inseguras por no tener un espacio estable para trabajar. Bueno, candidato, mi pregunta es esta. ¿Qué harían ustedes concretamente para quienes emprendamos tengamos oportunidades reales, un trato digno, donde el sistema no nos ponga obstáculos para ayudarnos a nivel nacional y a nivel local, como es mi comuna de La Florida? Eso sería. Gracias. Gracias a ti, Nancy. Nancy, entonces Sosa haciendo esta consulta. Ahora vamos a ir alternando ahora. En este último bloque comienza la candidata Janet Jara. Muchas gracias. Saludar a la señora Nancy, porque en realidad me sorprende lo poco usual de su giro de emprendimiento. En el caso de las mujeres esto también está bien masculinizado, el tema de las mueblerías. Así que felicitarla por su esfuerzo y decirle que además hace una gran contribución a la economía circular, cosa que es muy relevante en el país. Creo que mira, estuvimos el jueves de la semana pasada junto a la senadora Alejandra Sepúlveda en Rancagua, precisamente con emprendedoras y emprendedores de la región reunidos, y el trato que sienten, ¿cierto?, es que para ser emprendedor en nuestro país hay casi que ser un héroe. O sea, es una lucha contra una enorme cantidad de obstáculos, y creo que en esto la labor y el liderazgo del Estado y de un gobierno debe estar en facilitarle las cosas. Por eso en mi propuesta, y en particular para las mujeres emprendedoras, viene un monotributo social, ¿ya? ¿Qué es eso? Básicamente un sistema de tributación ultra simplificado, que les permite tener acceso a la seguridad social, formalizándolas en una transición larga. Lo digo porque se dictó recientemente una ley que ha sido un problema para las personas porque no saben muy bien qué trámites tienen que hacer, a pesar de que se han hecho capacitaciones, pero es un sistema demasiado alambricado. Además, no ha ocurrido que con esto de que se crean empresas en 24 horas, las personas crean la empresa y creen que con eso están listas, pero esto lleva muchos otros pasos, claro. Entonces yo creo que hay que simplificar esto. Un monotributo social pensando en las mujeres va a ser muy positivo, porque más allá de que efectivamente tenemos hoy día un dato de empleo de las mujeres que es más bajo de lo que quisiéramos, esto es algo bien estructural. Las mujeres siempre han estado en mayor cesantía, es cosa de ver la serie de datos, y en más informalidad. Y lo segundo, fíjate que yo le he dado harta vuelta porque hay mucho reclamo contra la falta de financiamiento para el emprendimiento. Y creo que el Banco del Estado es el llamado a cumplir ese rol. Entonces, como parece que todavía no termina de permear este mensaje tan importante en el Banco Estado, creo que es importante que el Banco Estado pase a tener un giro particular de Banco Estado y pymes. O sea, en nuestro país, producto de todos los cambios en el mundo laboral, la gente mayor de 40, 50 años va a estar sometida a un estrés tremendo porque el mundo del trabajo está cambiando.
rápidamente. Entonces muchos van a volcarse al emprendimiento y para eso hay que facilitar la formalización de estas personas, la integración al sistema y el acceso a los servicios financieros. Por eso, como delante comentaba, en mi gobierno voy a fortalecer la educación cívica, pero también quiero generar educación financiera desde los liceos, en particular los técnicos profesionales, porque no puede ser que un muchacho o muchacha salga y no sepa que le tienen que cotizar, que tiene que firmar contrato. Entonces, con estas dos iniciativas yo me quedaría. En primer lugar, Banco del Estado y Pymes, para que tenga clarísima su misión en mi gobierno. Y en segundo lugar, el tema de un monotributo social focalizado especialmente en las mujeres. Y la educación financiera. Y la educación financiera, que es fundamental. Claro. José Antonio Castro. Sí, primero compartir con Nancy. Yo al encuentro de la ENADE vine con Julia Cañari, una emprendedora de Putre, y que salió al mundo desde Putre. Y no es casi héroe, es una heroína. ¿Ah? Porque la cantidad de veces que tuvo que viajar a Arica para el certificado de esto, para el certificado no sé qué, y cuando ya estaba lista, le dijeron, oiga, pero esta tela viene teñida. Necesitamos un certificado de que las plantas con las que hizo la tintura también tienen un certificado. Vuelta para atrás. Bueno, venció todos los obstáculos y hoy día exporta a Europa, a Asia. Es increíble. Y aquí lo que necesitamos es un Estado facilitador. Sí, Nancy partió con la palabra burocracia. Sí. Y la burocracia se asocia a una mala gestión del Estado. Por lo tanto, si el Estado tiene una mala gestión, bueno, ¿cómo enfocamos a que el Ministerio de Economía, el FOSI, el Cercotec, la Corfo funcionen alineados y se integren? Y eso depende de la autoridad que le va a decir gestión. Y si yo, autoridad, no tengo el área, porque yo también entiendo que el Banco del Estado debería hacer algo, pero si nadie le dice, oiga, mire, vaya para acá, golpea la mesa, y si usted no lo hace, va a haber, ¿no es cierto?, estas consecuencias. Bueno, lo que yo tengo que hacer es decirle a los que sí saben, a los de las organizaciones sociales, de la organización civil, decirle, oiga, ustedes han sido exitosos en esto. Aquí Mario nos decía antes que tenían 150.000 créditos otorgados. Bueno, si le entregamos los recursos suficientes y ejercemos el control determinado, bueno, entreguemos los recursos para que entregue 300.000. Si la fórmula ya está, ¿para qué vamos a crear otro organismo más? Si ya tenemos una canalización, saben dónde están, saben cómo se hace, sabe que hay aval colectivo entre los que están en el microcrédito. Esto ya está hecho en varias partes del mundo, no hay que inventar la rueda. Quitémosle regulaciones a las organizaciones de la sociedad civil, facilitémosle el tema, incluso con la ley de donaciones. Si cuando hicieron la ley de donaciones le echaron para atrás muchos recursos y todavía hay una discusión porque el Estado quiere pegarle una mascada, quiere sacarle un peaje a las donaciones cuando los privados quieren donar, le dicen, sí, pero yo Estado se mejora, entonces déjeme un 5, un 10, un 8, no me acuerdo cuál es el porcentaje, y el resto es suyo. Eso es inaceptable. Entonces, ¿una propuesta en ese sentido podría ser la suya? A ver, una propuesta que yo hablo es el tema del liderazgo, que involucra la confianza, la educación y la gestión. Okay. Y hoy día tenemos todos esos elementos para salir adelante, pero lo que se necesita es alguien que marque la línea. Si todos sabemos que el Banco del Estado lleva todos estos años sin la línea de microcrédito, todos sabemos que la Corfo exige 20.000 papeles para poder darte un préstamo, todos sabemos que en el FOSIS se prepara a personas en áreas que no conocen y le dicen, no, es que usted va a ser panadero, y la persona es costurera, no, es que usted va a ser panadero porque el curso está para panadería, y le terminan entregando el horno para hacer pan, y lo que le iban a entregar es una máquina de coser. ¿Qué pasa al final con el horno para el pan? Lo vende para comprarse la máquina de coser. A ver, cortito. Ya sí, sobre propuestas adicionales, mira, han pasado varias cosas, porque yo creo que uno no puede desconocer los avances, pero tampoco puede negar que tenemos problemas, digamos. Y yo creo que es bueno que la ciudadanía sepa que la franquicia tributaria que se creó, por ejemplo, para tener más capacidad instalada en las propias empresas, ha estado focalizada durante todos estos años en las grandes empresas. Lo digo porque cuando fui ministra del Trabajo traté de abrir espacio para las pymes. Se creó un departamento en particular para apoyar a las pymes en alianza con el Consejo de Pymes, ¿cierto?, para el emprendimiento, pero la verdad, la estructura legal del beneficio está orientado a las grandes empresas. Por eso cuando digo que en este país el problema es la pobreza y la desigualdad, no se trata de quién grita más fuerte o quién habla más rudo, sino que de un problema de concentración económica, es una realidad. Okay. Ahora, si uno ve, junto con eso, fortalecer el FOGAPE, creo que es importante y lo han pedido mucho los emprendedores. Y yo creo que hay que hacer el esfuerzo porque comparto, son gente de mucho esfuerzo y queremos que les vaya bien, pero también abrirle mercado para exportar y certificarse más fácilmente. La pregunta ahora de Mario Pavón, que es el gerente general de Fondo Esperanza. Breves, por favor. Sí, muchas gracias. En Chile hoy día existen son más de 1 millón de microemprendimientos informales, ¿sí? Principalmente autoempleados, ¿sí? Donde bien ahí comentaban en Fondo Esperanza, hemos a lo largo de nuestra historia atendido más de 600.000, principalmente mujeres, ¿sí? Mujeres informales, que hoy día
cuando usted plantea, señor Janet, plantea el monotributo, que efectivamente hoy día es una propuesta que hoy día está en el Congreso, es una de las medidas, pero probablemente no es automática. ¿Sí? Eso tiene que ser más simple, eso demora un tiempo. ¿Qué pasa entre medio? Porque hoy día se le está a los microemprendedores, sobre todo mujeres que no están dentro del sistema, que son informales, se le está dejando fuera y no se le está poniendo trabas para operar, no solamente trabas para acceder al sistema, sino que trabas para operar. ¿Qué facilidades se le van a dar? Porque además los datos dicen que en la medida que sus negocios crecen, que son más productivos, son más formales. Y las medidas van desde el punto de vista más punitivo y no desde el punto de vista se muestra el garrote, pero en ningún lado se ve la zanahoria. ¿Dónde está esa zanahoria? Yo creo que precisamente... perdona, Cecilia. Sí, no comienza... Disculpa, es que como me... Sí, sí. Sorry. No, fíjate que comparto porque lo veo en la realidad de la gente. He recorrido el país y en distintos lugares con los que me he juntado con agrupaciones de artesanos, cámaras de comercio locales. Uno lo veo, hay una preocupación en eso. Y creo que el principio, están las políticas públicas como de zanahoria y garrote, ¿no? ¿Qué es lo positivo y qué es lo negativo? Una de las cosas que les va a permitir poder formalizarse con la carga tributaria adecuada, sí, porque aquí estamos hablando de empresas casi unipersonales, digamos, tiene que ver con poder acceder a financiamiento formal, porque muchas veces no tienen cómo acreditar ingresos. Lo segundo es que espero en mi gobierno generar algunos espacios donde las pymes, y lo digo porque están muy ligadas al emprendimiento, puedan hacer consorcio y postular a compras públicas de una manera más amplia de la que hoy día ya se hace, porque como conozco que se amplificó el tema de la compra fácil, digamos, para las pymes, creo que eso puede ser aún mayor, pero para eso también tienen que estar formalizadas. Ahora hay una discusión, porque efectivamente se han abierto muchos RUT a través de este tema de empresa en un día, pero no todas están activas, entonces ese decantamiento también es labor del Estado hacerlo y de manera eficiente. Y yo creo que ahí la interrelación entre FOSI, Cercotec y también Corfo, como señalaba José Antonio, es muy importante. Pero hay que tener a la vista que el empleo en Chile cambió, que la reconfiguración del mundo del trabajo va a hacer esto aún más presente en los próximos años. Y yo quisiera, con esto termino, que las emprendedoras de Chile no fueran solamente emprendedoras de servicio, no fueran solamente reposteras, no fueran solamente gente que está en la economía del cuidado, que va a ser muy necesario, sino que también pudieran estar en la ciencia, en la tecnología, y para eso hay que capacitarlas, luego certificarlas y hacer alianzas para abrir mercado y fomentar las exportaciones, por ejemplo, que tanta falta nos hace crecer. José Antonio Cast. Sí, aquí lo primero... La pregunta que hacía sí, lo primero es no asustar a las personas. Sí, la última noticia que tuvieron las emprendedoras era la de las 50 transacciones. ¿Y qué pasó con eso? Oiga, no se fía todo en efectivo. Y eso echa para atrás el sistema. Entonces, cuando yo quiero formalizar, lo primero que tengo que es incluirla y guiarlas. No decirle, oiga, si tiene más de 50 transacciones, voy a caerle encima el peso del Estado. Entonces, la persona que hacía pan, y que uno vive en el campo y ve la bandera blanca, claro, a lo mejor no cumple todas las normas, pero yo sé que el mejor pan, la mejor empanada, y después decía, oiga, pero traiga efectivo. Le dificultaron la cosa. Cuando a todos le prometieron que la ley de 30 días de pago iba a ser muy buena, pregúntenle a los pymes. Si, en el fondo no hay que hacer publicidad engañosa. El mejor pagador debería ser el Estado. Y el Estado debería pagar a no más de 30 días, dar el ejemplo. Más que la ley, el Estado tiene que ponerse por delante. Y en el tema de la educación, la ciencia y tecnología, comparto plenamente. Pero eso requiere un cambio profundo en el sistema educacional para nuestros niños y también en el sistema universitario. Sí, estamos generando una cantidad de conocimientos que terminan desplazados muy rápido porque la tecnología avanza mucho. De las cosas, la pandemia fue terrible, fue mala, pero generó muchos emprendimientos privados que fueron al final a pasar sostén de las familias, porque se descubrieron ellos como emprendedores, que antes no lo sabían, antes eran empleados, dependientes, y ahí dijeron, no puedo salir, y ahora yo tengo las herramientas. Para eso también se necesita buena conectividad. Si yo quiero que un emprendedor salga adelante y no le tengo conectividad, bueno, estoy dejándolo competir con un pie amarrado. Entonces hay muchas cosas que el Estado con buena gestión puede solucionar en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil. Pero, por ejemplo, esto de pagar a 30 días, que el Estado pague realmente a 30 días, ¿qué medidas se puede tomar desde el Poder Ejecutivo? Primero, tener la plata, porque a veces no juntan la plata. Si tiene la plata, esa es una instrucción rápida. No necesitar 30 hijos, no sé qué, y la cuestión aquí para allá. Y buena auditoría. Y el que la hace, la paga. Yo he trabajado en instituciones públicas y privadas, y en las del Estado, en las que no se paga a 30 días, es por falta de diligencia, quiero decirlo. O sea, y sobre todo a nivel municipal. ¿Y entonces qué haría? Sancionarlos. Creo que eso es lo que hay que hacer.
Y en el caso del sector privado, que también hay grandes empresas que no pagan a 30 días sin ninguna necesidad, lo mismo. Sí, aquí la zanahoria dura un rato nomás y la ley de pago a 30 días lleva mucho tiempo. Pero lo que sí quiero decir una cosa respecto a la pandemia y el emprendimiento, yo creo que la gente lo hizo por subsistencia. Mucha le gustó y le ha ido bien, pero también la red de protección social es importante porque la gente no puede estar viviendo a hacer un pan amasado y vendiéndoselo a los vecinos. El emprendimiento tiene que ser para generar empresa, crecimiento que le llegue a todos. Bueno, yo conozco varios que partieron vendiendo pan amasado, hoy día tienen grandes panaderías, No, así que incentivemos también... Sí, yo creo que no es bueno hacer caricatura porque no, estoy yo no estoy haciendo explicando que algo caricatura, más de solo fondo. digo que yo no lo dije Y como los algo, países como necesitan algo un estado de peyorativo. bienestar, una red de protección Lo social. único que digo que alguien que parte haciendo pan amasado, si se proyecta y tiene un fondo de esperanza, puede llegar a tener una panadería formal y contratar mucha gente. Por supuesto, en eso compartimos, pero también supongo que compartimos en que las personas no pueden vivir al 3 y al 4 y si viene una pandemia quedar sin nada para comer. Tiene que tener buena gestión y no Por robarse eso el la plata de Estado los más no hay que pobres a través de los desaparecerlo, porque cuando uno quiere combatir la delincuencia no puede desaparecer el Estado, combatir la pobreza no puede desaparecer el Estado. Sí. O sea, ahí es clave. Cortito, por favor, Mario. Es clave ambos puntos. Se creo que por un lado están aquellos emprendimientos que efectivamente van a crecer, pero también reconocer aquellos que son de subsistencia y que no tienen la capacidad y las competencias para crecer. Entonces, como desde el Estado hacerse cargo de esos dos problemas es clave y mirarlo como en su justa medida. Entonces ya hay un punto ahí como tarea para quien esté... Saludamos ahora a Hans Rosenkrantz, director ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. ¿Cómo estás, Hans? Buen día. Muy buenos días. Esta comunidad es una red de más de 270 organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la superación de la pobreza y la exclusión social. Una de las organizaciones sociales, justamente de las organizadoras sociales, quiere hacerle una pregunta, así que vamos a escuchar la inquietud de la hermana Caroline Meyer, presidenta del directorio Fundación Cristo Vive. Hola, yo soy hermana Carolina de la Fundación Cristo Vive. Nosotros servimos al mundo de los más pobres aquí en nuestra Santiago de Chile y queremos, por supuesto, que nuestro pueblo salga de la pobreza, salga a tener también su lugar en la sociedad, lo que llamamos justicia social. Esta es nuestra gran preocupación y en esto trabajamos como fundación, sea con los niños pequeños en los jardines, en la salud, como también con los de la calle. Nuestra preocupación mayor ha sido todos estos años la formación de los jóvenes en un oficio. Entonces, mi gran pregunta a usted, candidato o candidata, ¿qué harán ustedes para asegurar mayor continuidad del servicio que estamos prestando? Porque lamentablemente nos ha ido mal. Que logremos con esto superar la pobreza en nuestro país tan amado, Chile. José Antonio Cast. Sí, me ha tocado conocer a la hermana Carolina cuando fui parlamentario y todo el debate de la ley de donaciones y cómo se agruparon todos para poder generar una vía directa y más potente. Y me tocó ahí incluso la discusión con el actual ministro Montes, que era diputado también, que se oponía a esta ley que daba más facilidades a las donaciones, para que lo revisen después si es efectivo o no. Pero se produjo todo un quiebre en lo que se podría haber potenciado. La hermana Carolina Meyer debe poner más del 50% de los recursos que tiene en Cristo Vive, trae alumnos extranjeros o profesionales extranjeros a capacitar acá, y ella lo que dice, damos formación a jóvenes en oficios. Bueno, ¿qué ha pasado con los liceos bicentenarios? Yo estuve en Alto Hospicio, en el mejor liceo bicentenario Juan Pablo II Minero. Fui a ver lo que era ese currículum. ¿Y qué pasó desde la ideología de más de izquierda? Como entré, dijeron, está haciendo campaña dentro del liceo. Y el que fue candidato a senador por la zona, el señor Gutiérrez, fue a golpear la puerta y le decía, los vamos a cerrar porque dejaron de entrar a un tipo de derecha acá. Yo habría esperado lo distinto, que él también hubiese ido a aprender lo que era el liceo, el mejor liceo bicentenario de la zona norte. Esa es la actitud positiva. Claro. Entonces, si están destruyendo la educación pública, como lo están haciendo, si no están apuntándole bien al tema de las capacitaciones de los jóvenes para el mundo que viene, bueno, yo los invitaría a conocer a Jimena Lincolao, una chilena mapuche que vive en Estados Unidos y que está revolucionando el mundo moderno para que la gente no le tenga miedo a la inteligencia artificial y que desde el mismo establecimiento educacional en media, los jóvenes salgan con un grado de capacitación mayor para enfrentar el mundo, sea universitario o laboral.
Ahora, la hermana preguntaba qué pueden hacer para su organización, para Cristo Vive, si entendí bien, que está Claro. sin recursos, ¿no? Bueno, mejorar la ley de donaciones primero. El desde es volver a ponernos en un acuerdo nacional Ya. para que no haya un peaje del Estado al que quiera donar a estas instituciones porque hacen la pega. Y de nuevo, miren la cosa increíble. Cristo Vive, organización de la sociedad civil que atiende a aquellos que el Estado no atiende. Y ahí también ahora está la Fundación Misericordia, también en Huechuraba. Janet Jara. Primero señalar que Cristo Vive se financia vía recursos del Estado a través del CENSE, porque el modelo que tenemos externaliza muchas cosas, entre otras la formación de oficios. Y yo conozco a la hermana Carolina, conozco su obra en Recoleta, en Renca y en la población El Castillo, y es tremenda labor, con los jardines infantiles y con la formación de oficios. Lo que nos ha pasado es que como los recursos públicos se hacen escasos, la preocupación que tiene la hermana Carolina con todos los recortes que se han anunciado, me imagino que tiene que ver con qué va a pasar con el gasto social el próximo año. Y es grave, porque ese $1.000 millones no es una pizca de los recursos fiscales. Yo lo que le puedo decir es que en mi programa de gobierno se compromete la formación de 450.000 personas en 4 años. Vamos, por cierto, a avanzar en reconvertir a 150.000 personas hacia el área del talento digital, que es un programa que también ya se ejecuta, que es caro, pero que hay que ampliarlo. Y asimismo queremos fortalecer la educación dual, sobre todo en los técnicos, en las escuelas técnicas, y por eso queremos levantar 70 liceos bicentenarios de carácter técnico. Pero aquí lo que subyace, y yo entiendo, capaz la malinterprete, es con qué se va a financiar el próximo año la fundación. Yo quiero señalar que el tema oficio se financia vía CENSE, o sea, a mí me consta. Hay algunas donaciones, pero muy menores. Y cuando hay donaciones en el país, generalmente son donaciones que se hacen con franquicia tributaria, y también la hacen las grandes empresas. O sea, existe la ley de donación, a lo mejor hay que modificarla, y a mí me gustaría que se modificara en el sentido de saber quiénes son los beneficiarios finales de las donaciones, o sea, hasta dónde llegamos hasta el final. Pero hoy día hay una franquicia tributaria asociada a donaciones y aún así no llegan. Pero quiero reconocer además que en el caso de la Fundación Cristo Vive, se hace cargo de algo que es bien invisible en la sociedad chilena, que son los más pobres. Tuve oportunidad de conocer mucho el Jardín Infantil del Castillo y el de Renca, y es realmente una labor increíble. Solo un segundo, miren. Generalmente pensamos que los recursos, como son escasos, nuestros niños más pobres se debieran conformar con menos. Y lo que hace la Fundación Cristo Vive es precisamente al revés, generar el mejor estándar para que la desigualdad no parta desde la cuna. La pregunta ahora de Hans Rosenkrantz, que es el director ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Hans. Bueno, buenos días, José Antonio y Janet. Estamos Buenos muy días, agradecidos Hans. de que estemos hablando de esto. Hoy día hay miles de organizaciones de la sociedad civil. Hoy día tuvimos la suerte, 5 o 6, de poder hacer preguntas, pero son muchos innovadores sociales, gente que partió con una idea, ¿cómo ayudo? ¿Cómo me involucro? Y fueron creciendo y haciendo institución. Como las pymes, hablábamos recién, queremos que crezcan. A estas organizaciones queremos que crezcan, que les vaya bien, porque aparte de ser sin fin de lucro, tienen un propósito social, están vinculados con el territorio, movilizan la ciudadanía, los voluntarios, en fin, hay un trabajo súper profundo, pero la realidad hoy es que es peor hoy día ser una fundación que trabaja en un tema social que ser una empresa, que ser un pyme. La realidad hoy es que para las organizaciones hoy día se hace imposible seguir. ¿Por qué? Porque hay muchas trabas en lo administrativo, en cómo nos relacionamos, en las desconfianzas, los programas sociales. No, es que no le puedo contar cómo lo voy a hacer. No, cuénteme, si yo estoy 50 años haciéndolo. Me interesa que la política pública la trabajemos juntos. Porque tenemos un incentivo social de trabajar junto con el Estado. No lo podemos reemplazar, pero podemos hacer cosas que el Estado no puede hacer. Innovar, desarrollar nuevas ideas, promover y movilizar a la ciudadanía a través de voluntariado, donaciones. Ha sido cada vez más difícil. Este año han cerrado más fundaciones que nunca. Y yo les quiero preguntar, tenemos poco tiempo, pero les quiero preguntar bien a conciencia, ¿qué van a hacer ustedes en su próximo gobierno de ser elegidos presidentes para apoyar el rol de la sociedad civil? En este momento, que yo diría, en el tiempo que yo llevo acá, nunca hemos estado con más dificultades para funcionar en colaboración con el Estado. Janet Jara. Muy de acuerdo, y creo que esto tiene una directa relación con el caso fundaciones. O sea, las fundaciones entraron sin tener nada que ver, todas en una misma categoría en la que se les
disminuyó el financiamiento, se le pusieron más obstáculos. Yo me acuerdo de la Fundación Manicure, donde estaba el diputado republicano, compañero aquí del candidato Kast, que está ahora, cierto, imputado y con prisión preventiva. Precisamente lo que hizo fue aprovecharse de unos recursos destinados por el CENSE para capacitar a mujeres emprendedoras que buscaban hacer un oficio en masoterapia, un oficio, ¿cierto? Entonces es un daño tremendo y pagaron justo por pecadores. Valorando mucho lo que hace la Fundación y siendo la excepción, la de los casos convenios, y que espero que la justicia actúe pronto y rápidamente, en mi gobierno lo que vamos a hacer es, primero, actuar con un concepto que se llama Transparencia 2.0, que espero que puedan fluir de manera más adecuada, tanto los recursos que efectivamente se transfieren como en que se gastan. Lo digo porque mucha gente no sabe que las fundaciones se financian en buena medida con aporte fiscal, y eso es una realidad. 50% en buena, claro, depende de la fundación, pero efectivamente es un buen aporte. Por eso es importante no disminuir en 6.000 millones de dólares el gasto social, pues si no, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Lo segundo es que vamos a hacer convenios plurianuales. Creo que eso es muy relevante porque así como el Estado tiene trabas, también a veces las fundaciones se atrasan. Entonces es una cuestión sumamente importante. Y lo tercero es que creo que vamos a poder trabajar de conjunto, como lo trabajamos en su minuto, con la comunidad de organizaciones solidarias, las mejoras que tengamos que hacer al registro social de hogares, y lo digo porque esto se vincula mucho con la labor de las fundaciones. Y el registro social de hogares fue un avance en su minuto, pero hoy día hay que mirarlo más, porque por ejemplo, mucha gente que quiere emprender se quiere formalizar, pero no lo hace porque le da miedo cambiar de categoría en el registro social de hogares y no acceder a beneficios. Entonces yo podría comprometer en este minuto esas tres cosas. Transparencia 2.0 para tener una gestión, esto me refiero a un sistema de gestión, ¿no? Estoy hablando bien en concreto. Y en segundo lugar, convenios plurianuales, y tercero, hacer una revisión de toda la ventana de acceso a los beneficios sociales, que muchos de ellos llegan vía fundación, con el RCH, con el registro social de hogares, en conjunto. José Antonio Kast, las propuestas concretas. Sí, lo primero es acoger el llamado. Este año han cerrado más fundaciones que en ningún otro año. Y eso no es solamente por el tema fundaciones, es por las trabas, es por la burocracia. Sí, el tema fundaciones afectó. Y nosotros tuvimos un tema con una persona que está presa. Pero Janet lo tiene de vocero al gobernador de Antofagasta, el famoso por el mural, el de Catalina Pérez, el gobernador de Antofagasta, que está hoy día sujeto de interés, ¿no es cierto?, de la Fiscalía, por el tema de la fundación del señor Larraín, del mural más caro de Chile, donde se robaron la plata de los más pobres en los campamentos. Entonces, yo me iría al fondo. El fondo es que hay que aplicar la ley. Las personas que cometen un ilícito tienen que irse presas. Algunos están en proceso de investigación. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros como Estado? No mirar para atrás, es mirar para adelante. ¿Cómo le vamos a liberar las trabas? ¿Cómo vamos a hacer que Cercotec, que FOSI, con liderazgo, con preocupación y ocupación de quien esté a cargo, no diciendo, por ejemplo, y vuelvo al tema de las viviendas, el ministro de la Vivienda tiene toda la plata y dice, yo no soy el jefe de la reconstrucción de Viña, y ahí están las casas quemadas. Eso es una vergüenza. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen la diferencia entre alguien que lidera un gobierno y alguien que administra el desastre que hay. Hans. Yo me quedo un poquito corto de cómo podemos trabajar juntos. Aquí tenemos un interés de colaborar con ustedes que tienen los designios del futuro del país, y la verdad que por registro no nos quedamos. Hoy día nos piden a las organizaciones estar en 11 registros distintos, la misma información, todo descentralizado, 20.000 papeles. Cuando hablamos de permisología se entiende fácil, pero estas organizaciones que necesitan subsistir para poder brindar esos servicios, les cuesta. Entonces, ¿cómo podemos? ¿Ustedes ven una oportunidad de mejorar la infraestructura del Estado para trabajar juntos, o más bien, bueno, echémosle para adelante, controlemos más? ¿Hay cancha ahí para trabajar más juntos? Yo creo que es el ecosistema el que hay que mejorar. Por eso es importante, delante decía algo que yo creo que a lo mejor a los auditores puede que no le haga tanto sentido porque es medio técnico, pero es verdad, el Ministerio de Desarrollo Social en esto cumple un rol clave. Ahí se lleva el vínculo con la comunidad de organizaciones sociales. Y yo creo que hay que mejorarlo, porque ¿sabes qué pasa? Que de verdad que han pagado justos por pecadores. Y a pesar de lo que dice José Antonio, la verdad es que el único preso que hay hoy día por el caso convenio es su diputado, el republicano. Entonces, más allá, porque también está imputado el gobernador de la derecha, la Araucanía, hay gente de todos lados, pero el único preso es Ojeda. Y yo lo quiero decir porque ¿sabe qué pasa? Que una de las cosas que desilusiona a la gente
es cuando los que estamos en política decimos que tenemos liderazgo, que tenemos autoridad, pero no somos capaces de tomar decisiones cuando hay que tomarlas. Nos sacamos a la gente la colusión de los pollos de los equipos, tenemos ahora uno que está acusado por una coima, lo hicieron correrse solo, pero no fueron capaces de echarlo. Yo no soy así. Cuando yo sea presidenta, siempre voy a dar la cara. Y con todos los costos positivos o negativos que haya que asumir, te aseguro que vamos a trabajar. ¿Cómo lo hicimos? Cuando trabajamos en el cambio de la ficha de protección social al registro social de hogares. Y con esto termino. ¿Sabes cómo pasé el 31 de diciembre del año 2015? Esperando que fuera a las 12 de la noche, porque a esa hora se levantaba el registro social de hogares. Mientras todas las familias chilenas estaban en su fiesta de Año Nuevo, yo estaba esperando aquello y viendo que funcionara, porque sé lo importante que es la protección social para el país y las organizaciones también. José Antonio Cast. Sí, A lo que lo que nos menciona Hans de 11 registros es ridículo. Si los datos son los mismos. Entonces, ¿cómo no va a poder llegar a un gobierno digital si está toda la situación dada para que una vez que se ingresa sea el Estado el responsable de hacerse cargo de tus datos? ¿Por qué se la va a tener que llevar en papel certificado triplicado para que pongan un timbre si eso ya pasó? Nosotros queremos llevar el Estado a un punto de Estado digital completo. Y también decir que nosotros actuamos de una sola línea. Nunca le prestaríamos la moneda a un abusador como Monsalve para que se despida de todo Chile. Gracias. Solo que digan sí o no. Dale. ¿Se comprometerían a trabajar colaborativamente con la sociedad civil? Sí. O sea, es que yo ya lo he hecho, así que evidentemente sí. Excelente. Y de hecho hasta hace poco con la hermana Caroline Meyer. O sea, no tengo, lo mío no es promesa, lo mío son hechos concretos. Bien. Bueno, le damos las gracias a Mario Pavón, gerente general de Fondo Esperanza, y a Hans Rosenkrantz, que es el director ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Muchas gracias, que les vaya súper bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Llegando al final ya de este primer foro social presidenciales 2025, ahora un mensaje final que quisieran dar el candidato, la candidata. Comenzamos, son 1 minuto cada uno. Comenzamos José Antonio Cast. Primero darles las gracias al Hogar de Cristo, que fue el que junto con Cooperativa buscó esta instancia, que es muy relevante, hablar sobre el tema de la pobreza, la marginalidad, la inmigración, el emprendimiento social. Segundo, un mensaje de esperanza, de decir que muchas de las cosas que a ustedes les ha tocado vivir van a cambiar para bien, sea quien sea el gobierno, porque si gana Janet, nosotros vamos a colaborar y vamos a empujar y vamos a preocuparnos de que se hagan las cosas. Y somos nosotros plena garantía de que vamos a trabajar en conjunto con las distintas organizaciones de la sociedad civil, porque confiamos en ellas y el Estado requiere estas organizaciones de la sociedad civil para avanzar. Tenemos hoy día el mejor ejemplo en el tema de la Teletón, una organización de la sociedad civil que muchos cuestionaron, que muchos se opusieron, que muchos dijeron no servía. Si no existiera la Teletón, si no hubiese persistido don Francisco, a pesar de los dichos que algunos decían, que hoy día tienen cargos de liderazgo importante, bueno, ¿dónde estarían? Sí, me mira con cara atrás. Mire los dichos de Gabriel Boric antes de ejercer un rol más importante sobre cuál era su mirada de la Teletón. No quería la Teletón. Y mire lo que ha ganado Chile con la Teletón. Así que mañana seguramente nos vamos a encontrar y también se lo voy a decir de frente. Me alegro, presidente, que haya cambiado de opinión. Janet Jara. Yo quiero hablar claro y preciso a los chilenos y chilenas y decirles que en mi gobierno lo que vamos a hacer es impulsar una seguridad pública para todos, que no solamente fortalezca a las policías, como lo he señalado, cierre la frontera y ordene la casa, sino que también busque a los peces gordos. No me interesa perseguir solamente al que vende Super 8, me interesa perseguir al jefe de la mafia. Por eso quiero levantar el secreto bancario. Lo segundo que vamos a hacer es un crecimiento económico grande, importante. Tengo posibilidad, ¿cierto?, de impulsar mucha de la inversión que ha estado destrabada, porque he trabajado con los empresarios con anterioridad y conozco el mundo económico. Y creo que ese crecimiento le tiene que llegar a todas las familias chilenas con un ingreso vital de 750.000 pesos. Pero quiero terminar diciendo que si nosotros queremos un país que de verdad sea más inclusivo, debemos hacernos cargo de demandas sociales que pueden tratar de, yo diría, revitalizar a la política y dejar de hacerla un camino de fronteras. Por eso yo acojo la propuesta del tope de los sueldos millonarios de los políticos y medidas tan sensibles como la reducción del IVA en los medicamentos o la rebaja del 20% de las cuentas de la luz. Quiero señalar que la mano dura con la corrupción es algo indispensable en cualquier sector político y a mí no me tiembla la mano. Yo sé que soy buena para sonreír, también soy buena para bailar cumbia, pero mi experiencia con 38 proyectos de ley presentados, más de 28 proyectos de ley hechos realidad,
proyectos grandes como el de pensiones, que va a subir 1.600.000 pensiones ahora en enero, dan cuenta de ello. Así que espero que el 14 de diciembre Chile elija bien, lo haga en conciencia, y quienes a lo mejor estén pensando en ir a votar, pero votan nulo, blanco, lo piensen bien, porque los próximos 4 años van a ser fundamentales para la vida de los chilenos y chilenas, y no quiero que hayan retroceso. Por el contrario, avances. Bueno, le damos las gracias a los candidatos José Antonio Cast, Janet Jara, por haber participado en este primer foro social. Las gracias a las ¿no es cierto?, asociaciones sociales, comunales, comunitarias, de todo. Y decir que como radio, además, les agradecemos que hayan confiado, ¿no es cierto?, en nosotros. Muchas gracias, que les vaya muy bien a todos, a todas. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Cooperativa. Todas las noticias, todas las voces, todo el día.